The captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. Weekend countdown. Weekend countdown. 3, 2. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubba wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Sí, de lujo, tío. Vaya. Ore, te lo agradezco a ti, gracias por venir. No, un placer, sí, sí. Porque el... Bueno, chicos, ¡Wow! ¡Bravo! Chicos, Jordi, qué pasada. la verdad que bueno, fue un viaje muy emotivo. De verdad, creo que junio 2023 lo voy a recordar como un mes, wow, que va a pasar la historia que dejó una marca. La verdad que todavía estamos, bueno, ya mañana en agosto y sigo todavía recordando todo lo que pasó el mes de junio. Así que bueno, chicos, con ustedes damos bienvenido al programa de hoy, que va a tratar de las anécdotas súper divertidas que tuvimos en nuestro viaje preparativo al Pico Canigó y cuando terminamos el Pico Canigó. Hoy tenemos bueno, voy a empezar de izquierda a derecha con Susan, nuestra amiga que tiene un humor súper británico y es muy divertida. Tenemos a Jolie, que es la fashionista de moda y de ropa. Tenemos a el mejor chef de pasteles que hay. Pues de hecho dejaré a Javi que presente a Jorge. Y tenemos al Javish. Bueno, la verdad que un gran amigo de infancia de Loyola que nos hemos reencontrado aquí en Barcelona otra vez de nuevo. Hay más miembros, pero bueno, ya se irán uniendo aquí ahora. Así que nada, voy a empezar primero que Susan te presente tú, Yoli. Jorge, tú quién eres y por supuesto que te des publicidad. Y luego tú, Javish. Así que Susan, adelante. ¿Que me presentó? Sí, claro, o sea, ¿cómo llegaste al mundo del Canigó a Jordi Toms? ¿Cómo te uniste al grupo? Al revés, ¿cómo llegué al mundo de Jordi Toms y desde allí al Canigó, ¿no? Pues nada, yo creo que ya son 3-4 años que ahí, yo estaba buscando aficionados para ir a la montaña. Yo soy belga viviendo en Barcelona y no conocía a mucha gente y mis dos amigas que conocen la montaña y que tienen coche y que siempre me llevaban, no siempre podía contar con ellas. Y yo tenía esta idea muy rara que yo dependía de mis amigas para ir a la montaña y luego pensaba, eso no es verdad, yo puedo ir por mi cuenta. Y empecé a buscar salidas en Meetup
Y ahí es donde yo encontré a Jordi. En las primeras salidas estuvimos, bueno, un ejército entero, en plan 60, 80 personas. Y ahora seguimos con el núcleo duro. Y desde este meetup con toda la gente desconocida, ahora somos un grupo de amigos que nos lo pasamos muy bien y intentamos ir como mínimo una vez al mes a la montaña. ¿Sí? Qué bueno, es verdad. O sea, que empezamos con 70,000 gente. Esa historia la Sí, contaré sí. ahora más adelante. Yolanda, cuéntame de ti, Yoli. ¿Cómo llegaste al grupo de Jordi Talks? Pues a mí me pasó un poquito como, es que sería repetir lo mismo porque fue exactamente como Susan. Yo ya tenía como, la montaña siempre me ha gustado a mí, lo que pasa es que por circunstancias no me he juntado con gente tampoco muy activa y llegó un momento que dije, ostras, yo quiero explorar o, no sé, profundizar un poco. Y ya está, pues me acuerdo que contacté contigo entré en el Meetup, me lo recomendó una amiga, mira excursiones, tal. Entonces miré un verano, hace ya creo que 4 años también, o 3 o 4, no me acuerdo, y vi la olla de Nuria, salida kamikaze salvaje, no sé qué, con Jordi Toms. Y a mí me llamó la atención, es que no llegué ni a mirar mucho más, o sea, vi, no sé, me llamó. Dije, Jordi Toms, kamikaze, adrenalina. Y con un toque de adrenalina. Sí. Y ese año, bueno, pues la olla de Nuria, tú me la desaconsejaste porque yo no tenía mucho entreno y tal, que gracias. Pero me dijiste, apúntate a esta que hago en septiembre, la de Castelldefels-Gavà. Me apunté, te conocí. Sí, fueron esas salidas de 60 personas, pero yo las disfruté mucho y la verdad es que muy bueno. Sí, pero espérate, ¿eh? Tú tienes que decir cuál fue tu impresión cuando viste mi físico. Yo pensé, digo, ¿y este hombre este hombre es guía de montaña? Porque, claro, yo tenía Yoli, una idea de un chico finito, fibrado. Yoli, sí. Dijiste, y este mastodonte es guía de montaña. Enorme, de mí inmenso, digo, este es el guía, este es el Jordi, porque era enorme, grandioso, claro, no cumple los cánones, ¿no? De los montañeros ahí todos flaquitos y tal. No, y luego me divertí muchísimo y bueno, pues hasta hoy aquí en mi primer live, ya ves. Bueno, y ahora te sigo hasta el fin del mundo, es que muy buena, muy buena onda, como dices tú, ¿no? Sí. Hemos hecho muy buena química, la verdad que hemos hecho muy buena química. Sí. Y ahora yo quiero que ¿sabes qué? Javi, preséntate y presenta a Jorge, para que Jorge después entonces concluya con su Super Bakery Store. Dale, Javi. Yo voy a presentar a Jorge primero. Jorge es un venezolano que vive en Cataluña ahora y no se sabe qué más venezolano catalán ahora. Y es un ex compañero mío de trabajo y un amigo ya para toda la vida. Y su pasión siempre ha sido, entre otras cosas, la pastelería y ahora lo ejerce de manera profesional. No solo es eso, sino que es el mejor pastelero que yo conozco. Y tiene su café aquí en Figueras y hace sus pasteles aquí también. Y nada, invito a todo el que venga a Figueras que vaya a conocer a Jorge y que pruebe sus pasteles. Y Jorge iba a ser parte de la expedición, pero tuvo unos contratiempos a último momento y como otros más, y no pudo ser partícipe físico de nuestra expedición, pero siempre estuvo ahí atento y emocional. Con Jorge, yo fui al Canigó, bueno, hicimos el último intento, que fue en el 2018. 2018. Sí. Un intento que fue infructífero también, y ya de eso hablaremos, que no pudimos llegar a la cima, pero un intento semi-invernal, y queríamos repetir ahora con éxito, pero bueno, de eso hablaremos. Jorge, habla de ti. Puedes poner el micrófono ahora. Pues muchas gracias. Pues bueno, todo lo que ha dicho él es 90% verdad. No, le estoy muy agradecido a Javi porque, bueno, yo
por eso estoy aquí en el grupo de Jordi Toms. No me lo esperaba cuando, como Javi y yo, con el tiempo conectamos mucho como buenos compañeros de trabajo y después nos hicimos super panas y todo esto hasta el sol de hoy. Han pasado un mogollón de años. Y pues yo no sabía que Javi, perdón, estaba entendido con esto del senderismo y las montañas. Tampoco, porque si bien ya yo venía rato conociendo a Javi, me pasó como a las chicas, a ver, que Javi tampoco es que fuera en aquel momento, aunque él estaba haciendo mucha bondad, y para hacer aquella visita al Canigó, adelgazó un mogollón de kilos y tal, pero que Javi no era el perfil de que tú decías, no, mira, aquí viene este tío Romas y zorro, y vamos a petarla. No, pero yo siempre he tenido confianza en él, y les puedo decir que tuve una experiencia, era la primera de mi vida de esa categoría, porque yo acostumbraba, a mí me gusta mucho viajar y pasear y todo, pero aquello de que llamaríamos senderismo del tonto de familia, ¿no? O sea, nada que ver con aquello tan crudo, puro y duro, que fue una experiencia súper, súper grata. Entonces, me aventuré. Aquello fue nada con lo que yo tenía preparado mentalmente que lo que iba a vivir. De hecho, pero nada, cuando digo nada es nada. Y en ese momento que fuimos, pues yo sí que me sentía en forma, porque estaba yo full gimnasio y todo aquello. Tenía como 15 kilos menos de los que tengo ahora. A ver, que tampoco es que estoy a reventar, ¿no? Pero bueno, que teniendo una pastelería es difícil estar flaco. En este momento no la tenía, pero no porque yo tenga la pastelería es difícil. A ver, me podéis ver de ahí, que no estoy de concurso, pero tampoco... Vale, y entonces todo esto para llegar a esta conclusión, yo me acuerdo que viví tantos miedos, porque pasamos unas circunstancias bastante fuertes, o por lo menos para mí, que era el neófito en el asunto, que yo hubo un momento que le dije, Javi, o sea, yo vine aquí como que a curar mis miedos, porque yo tenía cierto tipo de vértigo, o bueno, digamos, algo con las alturas, y viví circunstancias que realmente estábamos prácticamente en paralelo, con un vacío a no sé cuántos metros, con un montón de rocas que tuvimos que atravesar por ahí, metiendo yo los pies en la nieve con los zapatos, me destrocé los pies, después me vi que tenía todas las uñas moradas de todo el esto que hacía para incrustarme yo los pies y sentir que no me iba a caer, porque yo dije, Dios mío, o sea, hasta aquí, yo pensé que hasta ahí yo vivía. Cuando yo pasé a esto, yo me acuerdo que le decía, Javi, abrázame, Javi, por favor. El Javi no lo entendía, era un perro. Él se burlaba de mí, se cachondeaba, o yo no sé si pensaba que yo le estaba tirando los tratos en ese momento. Yo, lejos de todo aquello, estaba cagado, pero al mismo tiempo gozoso de todo lo que había superado en aquel momento. Él no era consciente, pero yo creo que después del tiempo sí. Y total que viví una experiencia que yo quedé impregnado de aquello. Yo dije, yo quiero seguir este rollo. Y cada vez que digo, después fuimos al Puigcercal, que era como la donde tenía que haber ido antes del Canigó, y lo hicimos estupendo hasta la cima, pero claro, no se trata de lo mismo, pero igual ameritaba un esfuerzo físico y todo aquello, y me la pasé genial. Entonces, cuando salió la oportunidad esta, que el motivo por el que no fui es porque coincidía justamente con la llegada del recibimiento de una prima que hacía 20 años que no veía, entonces me salía muy mal yo no recibir a mi prima como Dios manda, ¿no? Por haberme ido con vosotros, y por eso lamenté no haberme ido con vosotros. Fue el motivo. Entonces, que hace 20 años soy vecino de Figueras, vivo aquí en España, y pues nada más, no me den más chance porque ya ven que me lo cojo todo. Jorge, pero espérate, explica cómo se llama tu bakery, dónde queda, dirección exacta, teléfono, cómo contactarte. Mira, o sea, ya que estamos ya de la publicidad. Estoy en Figueras, la tierra de Dalí, Girona, la provincia de Girona, pero estoy a puerta cerrada, estoy aquí en mi pequeño obrador porque estamos haciendo, mire, mogollón de trabajo porque preparamos el 3er año de aniversario, y entonces tengo ahí que me están pintando, mi mujer está por allá arreglando, limpiando, y lo tenemos todo desmontado porque estamos preparando que el martes 1 de agosto hacemos el 3er año de mucha lucha. Mira, aquí tengo al más montañero de todo, este está hoy aquí, colado. Oh. Ya era para que te vean. Ella es poco televisiva. Sí, yo sé. Y bueno, aquí está My Bakery. La cafetería está por aquí. A ver si se puede ver, no sé, porque entre el sol y el calor que hace. Estamos en el Carré Nou. Bueno, los domingos está cerrada. Pero bueno, fue un salto cuántico que hice desde que salí de la recepción de los Pirineos. Donde... Me gustan tus fotos. ¿Ah? Me gustan tus fotos. Espérate, que mira, a ver si hago un... bueno, voy a tener que hacerlo así, porque esto está diferente.
Este es parte de lo que les decía del fotógrafo que recomendaba. Nosotros aquí defendiendo la marca. Estoy aquí no por ego propio ni nada de esto, porque no me gusta verme a mí mismo, pero sí que ha funcionado esto de que salgamos en las imágenes en todos los lados, mi mujer y yo. Pues poca cosa más. Aquí veis, bueno, estado sin luz. No es el mejor momento para conocer la cafetería porque lo tengo todo desmontado. Uy, ahora se escucha mucho ruido de fondo porque ellos tienen de esto musical. Ya. Pues te iremos a visitar para allá, para que nos dé una degustación de tus pasteles. Pues sí. Tendremos que organizar una excursión allí, ¿no? La cafetería. Exactamente. Pues sí. Comparada en Pues, Chile. Sí, estoy de acuerdo. La comarca de la Empordà es muy bonito. A lo mejor habéis estado por aquí, pero bueno, aquí hay muchas cosas que descubrir. Montañísticamente hablando y desde todo el punto de vista. O sea que es un desperdicio si no venís. Tenemos un date contigo. De todas formas, Jorge, como tú, aunque no haya ido, tienes parte del equipo, no te vayas y quédate con nosotros aquí en el live y así vamos viendo cómo tú vas cocinando y vemos todo lo que vas a hacer. Así que no te desconectes, quédate con nosotros. No, bueno, exacto. No les importa. Yo lo pongo en mudo para que no escuchen el fondo, porque si les quitaba a aquellos la música, están amargados porque están currando. No te preocupes, que te quedamos viendo, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Entramos, señores, entramos en tema ya en materia de cómo se organizó, cómo se gestó esta subida al letal y peligroso Pico Canigó. Resulta que exactamente el domingo 5 de febrero, domingo 5 de marzo, unas 10, 11 de la mañana, yo publico un post en Instagram y Javier Bastán me comenta. Y digo, mierda, pero es mi amigo de infancia. Es verdad, está aquí en Figueres. A mí se le que yo había olvidado. Inmediatamente le escribo a Javier y le digo, cuéntale, Javier, qué gusto estar en contacto contigo. Mira, tenemos que vernos, ¿cómo es posible? Y le digo yo, mira, casualmente yo ese día voy saliendo a Narbonne, Francia, porque voy con mi familia, vamos a comer en el Grand Buffet, que si no han ido se los recomiendo. Es un buffet de comida plus, o sea, es un all you can eat, cuesta 50 €, para lo que comes no es caro. El coñazo de la gasolina del ir, sí, eso es lo que lo hace caro, pero realmente vale la pena. Fue de primera, porque 50 € ya... No, es que tú comes comida, o sea, tú no comes comida del chino, o sea, tú comes comida, o sea, langosta, 101 tipo de queso, jabalí, ciervo, pato, chuletón, solomillo, o sea, pero bueno, y le digo, Javi, cuando yo venga de Narbonne, me paro en Figueres y te doy un abrazo, que no te veo, que éramos pequeñitos, ok. Sí, teníamos diciéndolo como 7 años. Sí. El caso es que nada, llego a Figueres, voy con mi esposo, con mis hijas, se quedan en el carro, en el coche, y le digo, y cuando veo a Javi, digo, Javi, ¿cómo tú estás? Y empezamos a hablar, y yo contra Javi, vamos a juntarnos, vamos a hacer una salida a la montaña, porque mi pasión por la montaña viene porque de mi infancia me la pasé con Javi en los montañas de República Dominicana. Y Javi me dice, mira, casualmente el 10 de junio voy a hacer con mis amigos, el grupo, y con mi familia, el grupo Canigó. Me dice Javi. Le digo yo, oye Javi, espérate, yo tengo un grupo chulísimo de amigos, contando con ustedes chicos, nos unimos a ti. Además, yo voy a estar haciendo el Jerez 11, que luego por temas no se dio, y casualmente para la fecha que tú vas a hacer, ya yo voy a estar por la parte de atrás del Canigó y me uno a ti. Ah, pues perfecto, Jordi. Inmediatamente llamo a mi super equipo, informado por Yoli, Susan, Alejandro, Beatriz, y yo le digo, chicos, tenemos viaje al Canigó, ¿quién se apunta? Yo. Bueno, pues nada. El caso es que mi grupo es como un virus, porque no hicimos nada más que entrar al grupo de Javi y desbaratamos el grupo de Javi. O sea, lo destruyeron del grupo. A nivel. Empezaron a salirse, nadie fue, no hablaban. O sea que mi grupo, el grupo de Listón, monopolizó el grupo de Javi. Bueno, el caso es que nada, se acerca la fecha, llegamos a los días antes de la fecha del Canigó.
Y Javi, yo no sé si mi grupo lo sabía, pero Javi y yo empezamos a preocuparnos mucho porque veíamos que venía lluvia. Y decíamos, mierda, Javi, ¿cómo yo voy a, cómo vamos a subir, cómo vamos a mover este grupo? Porque es peligroso, o sea, con lluvia, porque el Canigó, subir la última etapa del Canigó sí es peligrosa, que es lo que se llama la chimenea, porque si hay hielo congelado, resbalas y te mata. O sea, si está lloviendo es imposible. Muy soleado no pasa nada, pero lloviendo es muy peligroso. Yo, mira, Javi, ¿qué vamos a hacer? Y con Javi empezamos a buscar rutas alternas y cómo lograrlo, cómo hacerlo, hasta que nada, pues finalmente decidimos cómo hacerlo. Llega el día de la salida. Aquí tenemos ya muchísimas anécdotas porque para irnos, pues alquilamos un coche entre todos y en el coche uno, pues nos fuimos desde la noche anterior. ¿Qué pasa? Yo ya por mi edad, tengo 46 años, yo no puedo estar levantándome a las 2 de la mañana para estar el día entero caminando. No, yo tengo que dormir. Entonces, está flojo. Yo. Mentira. Bueno, es que al final no pudimos. No dormimos nada. No dormimos. Bueno, eso es. ¿Qué pasa? El plan no funcionó. El plan no funcionó. Mira, el plan no funcionó y mira que es muy fuerte porque mira, decidimos alquilar. Yo le digo, Javi, mira, yo con mi grupo de Jordi Toms, nosotros vamos a alquilar una casa en la falda del Canigó para poder dormir y no del día anterior, dormir, o sea, lo más que pueda y de hecho nos vamos adelante. De hecho, mi plan era empezar a caminar a las 5:40 de la madrugada. Sí, seguro. El caso es que yo alquilamos el coche, alquilamos la casa y le digo a mi grupo, señores, Javi y su cuñado Iván y su sobrino Daniel iban a salir a las 2 de la mañana. Bueno, el caso es que... Venían desde Barcelona, claro. Sí, exactamente, yo venía desde Barcelona. El punto es que yo le digo a mi grupo, a Yoli, que fue la primera que yo iba a pasar a buscar, Yoli, te recojo a ti a las 4 de la tarde. Mi carro, el coche, te recojo a las 4:15, porque yo entendía, bueno, cojo a las 4 de la tarde y aquí es donde empieza la aventura. Lo cojo a las 4:15, porque tú y yo somos vecinos, Yoli, recojo a Yoli y así busco a los demás. ¿Qué pasa? Cuando voy a buscar el coche, óyeme, no logro mover los asientos. O sea, decir yo, claro, para buscar a Yoli, la calle donde Yoli vive, yo no puedo aparcar ahí y poderme mover el asiento, porque es una calle que hay que estar, que pasan coches y es estrecha. Salir del coche a las 4:45. Entonces, ya voy media hora tarde. Busco a Yoli, después buscamos a Manel, que estuvo muy puntual abajo, después buscamos a Alejandro, que tardó como 15 minutos en bajar, y después buscamos a Susen, que es atravesar toda la ciudad, y después Beatriz. Bueno, el punto es, señor, que habíamos planificado. Yo en mi plan de hacer algo o la noche del viernes, claro, o sea, que yo decía, bueno, señores, cerca de la casa donde vamos a dormir, en el pueblo de Saljore o algo así, creo, me parece, hay un restaurante francés muy chic, muy bonito, así, muy de montaña, que vamos a cenar ahí. Y yo me acuerdo que yo cojo y le escribo a la del restaurante, mira, somos 6 la reserva, para que nos reserve, queremos en la galería, viendo las montañas. Entonces ella me manda el menú, unos platos súper franceses, bonitos, y los precios tirados de precio. Bueno, el caso es que, chicos, el viernes en la noche, este es el plan. Los recojo, llegamos al restaurante, tenemos ya reserva, cenamos súper chulo y después a dormir. A las 8 cenamos, sí, me acuerdo. A las 8 tenemos la reserva. Tenemos la reserva a las 8. Ok. Cuando recogemos Beatriz, que vive en San Cugat, y ya salimos para el pueblo de Saljore, en el sur de Francia, señores, el GPS dice que llegamos a las 10 de la noche a la casa, cuando la cena reserva era a las 8 de la noche. ¿Y qué hacemos? Bueno, en eso nos dice el dueño de la casa, hay que pasar por el pueblo de antes a buscar la llave. Bueno, el caso es que buscamos la llave y bueno, pues abortamos el restaurante y decidimos entonces ir a comer cerca de ahí. ¿Qué pasa? Que, claro, yo le había dicho a mi grupo, yo dije, señores, ustedes van a tener que comprar el desayuno del sábado y tráiganlo comprado de Barcelona. Y yo súper estricto con mi grupo, todo el mundo con su desayuno comprado. Ok, todo el mundo, no, Jordi, pues no hay problema. Ok. Yo... ¿Y quién no?
Sí. nuestro gran ejemplo. Ahí voy. Nuestro guía espiritual, Ahí voy. Yo macho alfa, lomo nuestro plateado. gurú, sí. Yo macho alfa, lomo plateado, pues mi grupo entero a comprar su desayuno. Ok, Al Yoli. supermercado, sí. La cuestión es, si Mariloli no lo hace, estás perdido. Sí. Mira, Es verdad. yo sí que en carretera me rápido que nos pasa una tortuga por la derecha y me suda. Es verdad. Es verdad. El caso es, señores, que nada, cuando buscamos la llave, que ya nos olvidamos de la super cena romántica que vamos a tener todo viendo las montañas francesas, ¿qué le digo yo al grupo? Bueno, señores, pues entonces hay que buscar un supermercado. Y claro, todos se me quedan viendo. ¿Pero para qué supermercado? Si ya vámonos para la casa. Yo, no. Es que yo no he comprado mi desayuno. Y todo el mundo, ¿qué? O sea, tú no te... Dice, no, es y eso, no sé a qué hora de la noche, eran 10 minutos antes de cerrar todo, porque estábamos en Francia. Sí. Creo que llegamos a las 9 menos 10 y el súper cierra a las 9 o algo así, ¿no? Sí, estaban cerrando ya el supermercado. Sí. Yo Y pensaba, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Para una bandeja de croissants para Jordi. Espérate. Yoli, Susan, cuenten cómo era el camino hasta llegar al supermercado. Además, porque conmigo nada es normal, todo mío es extremo. Sí, con esta carretera, no. Es que yo en ese momento, cuando íbamos por la carretera, digo, pero ¿qué te hace falta, Jordi? Yo pensaba que era algo, cuando me dijiste lo del desayuno, mira, es que digo, no me lo puedo creer. Si al lado de mi casa tengo un supermercado al lado, o sea, yo vivo aquí y aquí tengo un súper, podríamos haber entrado allí. Jordi, ¿qué quieres? No, fue tremendo, sí. Bueno, el punto es, señores, que nada, llegamos al supermercado, compramos, después cogimos rumbo a la casa y cuando llegamos a la casa eran ya las... nos paramos a cenar. Fuimos a cenar. Sí. Fuimos a cenar, sí, es verdad, fuimos a cenar. Y luego llegamos a la casa, lo que en teoría íbamos a llegar a la casa a las 8 de la noche, pues llegamos a la casa tipo, ¿qué eran, señores? Las 12 de la noche, más o menos por ahí. Más tarde, creo yo, la 1, ¿no? 12, creo que era la 1, tranquilamente, es que llegamos muy tarde. Llegamos tarde. Cuando llegamos a la casa, Manel, bueno, sí, Yoli, describe cómo Manel describió la casa en la que nos quedamos, donde dormimos. Así que parecía de esas que tenían los etarras en la época. Eso, parecía un piso franco de esos de etarras que iban a refugiarse a Francia a planear los atentados. Sí. Era una pasada, la verdad es que sí. No. Así que, bueno, llega la hora de dormir. Yo, como Alejandro y yo éramos los únicos dos varones del grupo, pues Alejandro y yo íbamos a dormir los dos en una misma cama. Mentira, ¿y Manel? No, porque Manel iba con Yoli en una habitación solo. Vale. El Jordi ya dijo la parejita aquí en la cama de matrimonio, ¿no? Ya estuvo ahí apartado, sí. Claro, bueno, pues ¿cómo dormimos esa noche? Bueno, pues resulta que veo que Alejandro se va de mi cama y se va al sofá a dormir. Y yo, porque Alejandro, ¿de dónde tú vas? No, al sofá. Pues a lo mejor la cama para mí solo. Nada, no dormimos. Ahora le doy paso a Javier para que cuente su versión. Cuando nos levantamos, yo en teoría quería levantarme a las 4:30 de la mañana, porque yo a las 5:40 quería empezar a caminar, pero claro, nos habíamos acostado a la 1 de la mañana, ¿no? Eran como a las 1:30 cuando nos acostamos. El caso es que nos levantamos y yo me levanto de primero. Claro, cuando me levanto de primero, veo en el piso del pasillo, o sea, súper incómoda, un cadáver boca abajo. Yo, mierda. Se murió. ¿Qué hace aquí? La atracaron, la mataron. Yoli, explica qué pasó. Que Manel ronca como un orco. Sí, ronca mucho. No. Y me pongo tapones y a veces yo tengo el sueño muy ligero. Y yo estaba desesperada. O sea, tenía tan poco tiempo para dormir que digo, me quiero dormir. Nos metimos en la cama y Manel empezó a roncar ya en el minuto 1. Y yo desesperada. No sabía qué hacer. Y digo, pues me voy al sofá.
Digo, me voy al sofá, que creo recordar que había un sofacito abajo. Claro, me bajé abajo y veo a Alejandro ahí en el sofá, no sé, comiendo pechugas de pollo, que no sé qué hacía Alejandro allí con la luz encendida. A la 1 de la A la noche 1 de la cuando mañana. llegamos Sí, empezó sí, a sí. cocinar. Empezó a cocinar. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Desesperada. Y me cogí una manta, digo, era el único sitio que había, ahí en el pasillo estrecho, estiré la manta y bueno, fue supervivencia. Mira, Mariloli me entiende, ¿verdad que sí? No, ya sabes lo que es eso. Por eso la Mariloli Sí, no sí. viene a nuestras escapadas, ella es más lista. Sí. Y Jordi, pobre, cuando me vio ahí, Yoli, qué pena me ha dado, qué pena verte allí. Digo, ya. Pero es que fue supervivencia. Digo, ¿qué hago? O sea, no podía, no, es que se me mete aquí el ronquido y no puedo dormir, no puedo. Y no puedo, necesito escapar. Y así Eso te vi. Sí, Nada, sí. el caso es que lo que debimos salir a la casa a las 4:45 eran todavía las 7 y pico de la mañana y seguíamos en el mismo sitio. Ahora, Javi, cuenta tu versión de hasta el punto de encontrarnos en la entrada del hall de Joe. Bueno, nuestro equipo, el equipo de los zorros, los zorritos, porque se quedó muy pequeñito al final. Perdón, Javi, perdón que interrumpa. Teníamos dos equipos, habíamos nombrado dos equipos, el grupo de los corsarios y el grupo de los zorros, que es el grupo de Javi. Y yo me pasé echándole vaina y tierra al grupo de los zorros, que son una caca, que no sirven, que van de último siempre, que los corsarios somos los mejores, y al final los zorros ganaron. Pero bueno, sigue, Javi. Bueno, no que ganamos, pero bueno. Bueno, llegaste a la hora en punto. Yo llegué 2 horas tarde. Oye, la idea era que como ellos iban el día antes, iban hasta hacer noche cerca del Canigó, iban a salir súper temprano, iban a hacer una ruta alternativa que era súper Johnny Tones por arriba. Y yo, bueno. Y yo me voy por la ruta normal. Oye, entonces mi gente, que eran 2 personas, venían de Barcelona, decidieron no dormir en Figueras, decidieron venir directamente de Barcelona. Ellos salieron a las 4 de la mañana. Seguro que durmieron más que nosotros. Durmieron, exactamente. Es que durmieron más que ustedes. Nos estamos aquí, salieron un poco tarde por un tema. Salieron tarde por un tema médico, de la familia. Pues llegaron a Figueras, me pasaron a buscar y llegamos a donde íbamos a comenzar la subida, que era justo antes del... Y yo estoy llamando a Jordi, ya estamos por aquí. Y Jordi me dice, nosotros, que está caminando ya. Y yo, bueno, nos acabamos de levantar ahora. Y yo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Yo decía, pero... Y entonces ustedes no se van por la ruta, ustedes tenían que estar caminando ya. Y final, luego me llama yo y me dice, Javi, vamos a hacer tu ruta, porque vamos tarde. Y yo, ven que te estoy esperando, ven, vamos. Y nosotros esperando aquí. Ustedes no eran los que llegaban antes. Sí, agrego, ¿cómo es el encuentro contigo? Resulta que yo veo en el mapa y veo por dónde va la gente normal, pero veo un atajo y digo, no lo voy a decir nada a mi grupo y lo vamos a meter por este atajo porque realmente vamos a cortar camino. ¿Qué pasa? Cuando salimos de la casa para reunirnos con Javi, en vez de hacer como va la gente normal por la carretera, andábamos en un coche, los 6, y veo un caminito de tierra. Y yo veo en el mapa y digo, pues mira, se une y corto camino. Déjame meterme por aquí. Óyeme, íbamos con el precipicio. Y Yoli, que es la más nerviosa de todo y que tiene vértigo, dice, ay, Jordi, pero yo no sé. Y yo dije, Yoli, no te preocupes. Esto está bien. Confía en mí. Y tuve el precipicio y el carro. Sí. Y yo, ay, Jordi, yo no sé. Y yo dije, nosotros llegamos a una carretera que yo dije, uy, ya llegamos, uy, qué fácil. Déjame llamar a Jordi. Adelante, Jordi.
¡Precipicio! ¡Estamos tarde! ¿Dónde está metido Jordi? ¿Por qué precipicio? No sé cuándo llegaremos. Y yo, bueno, muy dramático, normal, tenía que ser así. Claro. Mira, había una curva a la izquierda con tierra rebanadosa, el precipicio, de que mierda, que no nos vayamos. Y que Johnny, todo está bien, no te preocupes. Y Susan quedó muy nerviosa. Yo quería coger la cámara para grabar. Lo hubiese puesto ahora. Y Susan, Jordi, deja eso, deja todo y atiende tu carretera. Y yo, Susan. Eso es verdad, lo quería grabar, Sí, pero sí, yo no sí. soy nerviosa. Bueno, tú no puedes hizo bien, hizo bien. Nerviosa, pone orden ella, pone orden. Sí, Que hay que poner Soy orden. mandona. Sí, Sí, hay que poner, cuando hay que poner sí, orden. sí, cuando va a caos, cuando mete Susan ya se acabó el caos. Ya. Sí. Soy la que es más del norte, pues Sí. alguien tiene que poner orden. Sí. Bueno, el caso, señores, que nada, empezamos. Todo eso es antes de llegar al principio. Claro, nuestra aventura todavía no ha empezado todavía. Bueno, Javi, sigue cómo fue el encuentro. Bueno, nos encontramos. Espera, estoy aquí, que estoy arreglando las luces un poco. Nos encontramos en el punto de partida, que era el Col de Joe, donde íbamos a dejar los coches, y nos preparamos para salir. Y la salida fue ahí, exacto. Y la salida fue pues aproximadamente a las 7 y... No tiene audio ese, Jordi. No, yo sé, para que pueda estar hablando. En este momento, por fin los dos grupos se conocieron en persona. Sí. También, exacto. Que hasta ahora era solamente virtual. Sí, es verdad. Bueno, eran miles de mensajes, de los sí. que sobraron 950. Sí. ¿Cómo lo sabes, Susan, si no lo escuchaste? Todos. Los escucho Cada todos, uno. sí. Leído y escuchado hasta que tengo una libreta en que he tomado apuntes. puntos. Sí. Todos. Con una botella de vino aquí en la terraza. No, porque me tenía que concentrar. Sí. Pero todos. Cuando lo escuchas al momento, es como un traguito de vino que cae bien. Pero si te lo bebes todo junto, es como que te metas la botella entera. Claro, esto... A mí me gusta este sentimiento. Pues por fin salimos y salimos a las 7 y pico, ¿no? 7 y media por ahí de la mañana. Eran, Javi, te voy a decir a mimito. Yo sé que eran las 7 y pico de la mañana. Yo sé que eran dos horas más tarde de lo que tú tenías que haber salido. 2 horas más tarde, exactamente, sí. Bueno, sí, es verdad. Y luego llegamos al refugio después de nada. Y ahí hicimos una primera parada. Sí. La verdad es que el camino al refugio muy bonito, la verdad. Pero llegamos 2 horas tarde, caminamos nada y donde el refugio hicimos una parada de ¿qué? También 1 hora. Muy larga. Muy larga. O sea, al final la consecución de este viaje es una suma de factores. Sí. Que todos fueron contribuyendo. Pero... Sí. Se fueron sumando uno encima de otro. Sí. Bueno, Susan, cuenta tú ahora la parte, cómo tú logras que el refugio permitiera que nos quitáramos peso y por qué nos quitamos peso de arriba. No, es que llegamos allí y creo que yo estaba en este momento con Javier y yo le pregunté, ¿este es el mismo refugio donde vamos a dormir? Y él me dijo que sí. Pues yo entré y yo pensaba, en vez de, bueno, si pasamos por aquí y luego hacemos toda el caminata y la subida y la excursión y luego por la tarde volvemos aquí en el mismo sitio, igual es buena idea dejar algunas cosas que no necesitamos, como el saco de dormir, ropa para el día siguiente, o sea, solo llevar el necesario, porque cada kilo cuenta. Entré en el refugio que estaba cerrado porque estaban de limpieza, pero hablé con, no sé si era el señor o la señora, no me acuerdo, pero le dije, ay, hola, buenas tardes, somos de tal grupo y tenemos reserva para esta noche y
podemos dejar cosas aquí. Nos dijeron, ay, sí, por supuesto. Pues vaciamos las mochilas, dejamos lo que no necesitábamos, fuimos al baño, eso también. Y bueno, después de haber después de haber hecho esto, empezamos el camino. Bueno, no, también hicimos un photoshoot. También. Pues sí, yo creo que casi era mediodía cuando realmente empezamos a subir. Cuando empezaban a bajar todos los montañeros, ya que ya lo habían hecho. Y nosotros empezamos a subir. Esa es la primera parte, ¿no? Sí. Del parking Sí. hasta el refugio. Sí, Muy bonito. Era este es un poco... precioso. Muy Sí, bonito. esto es un poco las vistas de cómo fue esa primera etapa. El punto es, como esa Jolie y Susan, cuando llegamos al refugio, que yo llegué de último junto con Alejandro, porque claro, ustedes van como si fuera el maratón de Londres, no me dejaban hacer video como están viendo yo aquí. Claro, yo quiero pararme a hacer mi video, mi foto, explicar, pero bueno, cuando llegamos, yo hago llegar y ustedes ya llevan mucho tiempo, pero yo recién acababa de llegar. Cuando me dicen, vámonos, bueno, pues arrancamos. En ese momento era soleado. De hecho, Oye, era pero soleado. Jordi, ¿tú no dejaste nada ahí en el refugio? ¿No sacaste algo de tu mochila? Ah. Sí. Bueno, Yo me y quedé... aún así llevaste 50 kilos de más. Bueno, eso es un tema que Javi, ¿qué te opinas del peso de mochila que llevé? Yo tenía semanas con Jordi diciéndole que tenía que vaciar esa mochila. Sí, ¿verdad? Pero ¿Por qué? lo necesita todo. Dice. Sí, pero es que hay cosas que, a ver, ¿qué Como sucede? tu estufa, por ejemplo. La estufa es algo que yo dije que no lo dejara. La estufa no es indispensable, pero es algo que se puede considerar esencial en montaña. Bueno. Pero la estufa podía llevarla, pero había cosas que había que aligerar el peso. Es que al final tienes que aligerar el peso. No es por las cosas que llevas, es por el peso. Porque si llevas muchas cosas y el peso es comedido, pues da igual, mejor para ti, que vas muy preparado con poco peso. Pero obviamente al final o llevas cosas muy, muy ultraligeras o tienes que dejar cosas. Y entonces yo estaba, mira, yo con el peso soy, mira, dice Mariloli que una camiseta de Jordi ocupa media mochila. Me muero con los comentarios de Mariloli. Es que... Es cierto. ¿Eh? Sí. Pero aún así, igual aligeramos, señores. Jordi tenía más cosas. Jordi llevaba más cosas. ¿eh? O sea, eso fue un trabajo previo que Jordi y yo tuvimos. Viendo, Jordi, déjame ver todo lo que tú llevas. Jordi, deja eso, por favor. Es verdad. Bueno, chicos, el punto es que llegamos aquí donde estamos viendo ahora, que es el refugio. Todos empezamos a aligerarnos. Se ve que el día empieza soleado y sin mayor preocupación, pero Javi y yo sí sabíamos que en el fondo la cosa se iba a poner fea al final del día. De hecho, sabíamos que para 3 de la tarde esto se iba a complicar. El punto es que nada, empezamos el camino donde empezamos a ver el caballito, que bueno, que nos encantó a todos. Sí. El Que de caballo hecho, donde el príncipe azul. El príncipe azul, sí. sí, que hablamos mucho de esta caseta, que la caseta de Heidi. Ahí está el caballo, ahí se ve. ¿Se ve el caballo ahí? En el fondo, al lado un poquito. Y la princesa que se ve aquí. Mira el caballo allí, sí. Allí. Sí. La princesa de azul, pero ¿dónde está el príncipe azul? Es verdad. Esperándolo todavía, sí. Te estaba esperando en la caseta. Yo aquí tomando. El caso, señores, que nada, empezamos la subida. A todo esto, quiero explicar que lo del refugio, claro, ya nos miraban raro de que ¿para dónde vamos a esta hora? A subir al Canigó. De hecho, dijeron, pero ven acá. O sea, primero, van tarde. Segundo, el clima no tiene buena pinta. Pero claro, como buenos guiris, decidimos seguir adelante. El caso es que gran parte del grupo se nos fue adelante y detrás nos quedamos Javi, Alejandro y yo, porque el resto ya se había ido adelante, disfrutando del paisaje y todo muy bonito. Entonces, Jolie,
Susan, ustedes que iban adelante de primero, ¿cómo iban viendo el camino? ¿Cómo iban? O sea, porque para nosotros era nuevo ese lado del Pirineo. ¿Cómo iban? O sea, ustedes se encontraban con gente bajando que le preguntaban cómo venía. ¿Fue usted o fue Beatriz que preguntó a alguien que bajaba lo que venía? No, porque yo en el principio estaba en el grupo de ti, en el grupo de atrás. Yo todo al principio estaba contigo, con Javier y con Alejandro. Ok, pues era tú, Yoli, la que sí iba más adelante con Manel, ¿verdad? Yo estaba con Manel como en medio y luego por delante estaba Bea con, ¿cómo se llama? Iván, ¿puede ser? Sí, Iván. Sí. Vale. Iván por delante con Bea. Yo estuve un buen rato, bueno, con Manel como en medio. O sea, por detrás ya estáis vosotros. Mira cómo se ve gente. Cuando nosotros subimos, la tónica de toda la subida es que nosotros subíamos y nos encontramos la gente bajando. Que bajaba. Yo me acuerdo en el río cuando tuvimos que cruzar el río, que bajaban unos chicos, que creo que Bea les preguntamos a ver qué tiempo hacía y todo. Sí. Nos encontramos con gente bajando, que yo pensaba, madre mía, si aún nos falta un montón. Sí. Y la gente ya está volviendo. En la caseta de Aragón, más adelante, me encontré un francés que me decía, ¿vous montez pour le chimené? Y yo, sí. La meteo. Y yo, bueno, no sé a quién se la metió, pero no sé. Y nosotros no importa, vamos para adelante. Nosotros vamos para adelante, sí. Vamos con Jordi Toms, da igual, sí. Nosotros, Javier ya sabía lo que venía. Por ese río que se ve en el fondo, no nos imaginábamos lo que nos venía, que era tener que cruzar ese río. Tuvimos que quitarnos las botas. Sí. Tremendo y empezar a criar. ¿Cómo lo cruzaron ustedes ese río? ¿Cómo fue la experiencia? Susan, Yoli y Javi. Hombre, el agua del río, el corriente estaba bastante fuerte. El río también bastante profundo, porque había llovido y tenía el agua, la temperatura del agua hacía frío, pero para morirse. Estaba muy fría, sí. Pero bueno, yo cambié mis botas de montaña por unas chanclas para cruzar el río, y luego con palos que tengo para andar iba bastante bien. Y bueno, hay gente, creo que ha cruzado peor, pero luego yo he visto, por ejemplo, a Alejandro, que ha cruzado como un ciervo, así saltando, pim pam, y al otro lado llegó. Pues, sí, como si nada. Hombre, como si nada, y elegante y todo. Sí. Y sin mojarse los pies. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Cuando todos cruzamos, que nos preguntan, bueno, ya era la hora de comida, y no nos imaginamos todavía lo que nos esperaba. Que nos comemos aquí, y dijo, bueno, pues sí, comamos aquí. Y Javi dijo, no, Javi, ¿cómo fue? ¿Qué tú piensas de seguir? Sentando a comer, y yo digo, señores, vamos, coman algo rápido, pero no nos podemos parar más. Tiramos, sí. No nos podemos parar más porque vamos tarde. Ya. Y menos mal que seguimos, Javi. Sí, es que yo sé, yo quería parar más arriba, más, no sé, quería tirar para adelante. Claro, ya me estaba poniendo nervioso porque sabía que nos quedaba mucho camino por delante y que encima si optábamos por ir por detrás, que era la ruta en principio que íbamos a hacer, iba a ser más largo todavía. Mariloli, me muero. Sí. Perdona, Javi, Oye, Mariloli, una pregunta para Mariloli. Sí. ¿Conoces a Alejandro en persona o solo de las historias y las fotos? Los vaqueros y tenis. Tiene razón, es verdad. Va el tío que es que ni se inmuta. Ya puede ser. Él va de paseo y no dice nada. Ahí va. Ya pueden ser 1.500 metros, que 3.000, que 4.000. Va igual con sus tenis, sus vaqueros. Es verdad, es extraterrestre. ¿Dónde está ahora? Mira, él ahora está en el Montjuic. Yo allí vi el E.T., el extraterrestre de la tele. Bueno. ¿De verdad? ¿En serio?
¿No has ido al cine Sala Malafres? Montjuic? Sí. Lo No. llaman Sala Montjuic, es cine al aire libre. Pues bueno, sí, te está cuento chulo. en otro momento. Es Ok. muy guay. Ahora, en lo que Maylori responde, me lo iba a responder ahora, pero yo digo, no, Maylori no lo conoce a él físicamente, pero oye todo lo cuento. Mi Por familia eso ama. tenemos que quedar un día. Bueno, Sí. había que Sigo insistiendo. Hay que hacer una juntadera, Jordi. Sí. Tenemos que hacerla. Y más ahora que ya viene, que estamos en verano y en agosto. Claro. El He punto es- ofrecido mi terraza, pero no habéis querido. La única No. lista es la Jolie. Yo sí, ¿eh? No, espérate, lo que pasa es que era difícil con el tema del micrófono, la cámara, el sonido, el ambiente, todo junto, pero no, que eso, Bueno, que eso tengo viene. aquí una cámara donde te puedes montar perfectamente, ¿no? Tienes una terraza preciosa. Sí, sí. Mr. Cayetman. Vale. Bueno, seguimos. Aquí, Javi, explica, aquí sucede el primer accidentado de la ruta. Explica qué pasó, que fue justo después cuando cruzamos el río con tu sobrino. El músculo, algo le pasó en la pierna. No, lo que pasó con Dani, lo que pasa que Dani, que él lo hizo muy bien y siendo una persona joven que es, por más que yo intenté que entrenara y que entrenara correctamente, pues yo creo que él no hizo nada, sinceramente. Yo creo que él no entrenó nada, no entendí. Él me conoce a mí, ella sabe que yo no exagero la cosa. Le digo que tienen que entrenar porque es una subida muy fuerte. Yo no se lo voy a exagerar, él sabe cómo yo soy. Yo le digo lo que es. Pero él nunca se lo tomó como que iba a ser una subida muy fuerte. Y es joven, es muy joven, son 18 años. Y yo dije, bueno, es joven. Yo cuando tenía 18 años, yo bajaba dando vueltas por la montaña y lo disfrutaba. Bueno, vale. Pero claro, después de ahí habían pasado por lo menos 2 o 3 horas, comenzó a tener unos problemas en la ingle izquierda, me parece. No, en la ingle derecha. Sí, que es un problema que pasa mucho cuando vas a hacer este tipo de esfuerzos sin haber entrenado, no tengo entrenamiento, que es que se sobrecarga. Es que es normal. Es que es normal. Encima, si la técnica tuya no es muy fina, como cuando eres nuevo, ¿vale? Y cuando tienes a subir mucho las piernas y haces el movimiento de subir las rodillas mucho para levantar las piedras. Entonces, claro, es un movimiento que tú no te das cuenta, pero en 3 horas lo has hecho ya como 400, 500 veces. Claro, eso es brutal. Entonces tuvo un poco de calambre aquí, le hicimos un poco de masaje y movimiento y tiró para adelante y ya está. Pero sí. El Dani, Mira, pues al ser nuevo, cometió errores de nuevo, ¿vale? Y ya está. Hombre, pero cosas, sí, normal. para hacer la primera salida le llevaste directamente al Canigó, que también es tela. Sí, es cierto. Pero yo lo hice porque primero sabía que él podía. Lo que pasa es que tenía que haber entrenado un poquito. Es que, señores, hay que entrenar un poquito para ir para allá. O sea, tú tienes 18 años, pero necesito que 2 o 3 días a la semana me hagas algo. Porque no puedo ir a hacerlo por él, ¿eh? Pero bueno, yo sinceramente creo que lo hizo muy bien. Y de ánimo estuvo muy bien. Y va súper rápido también. Oye, ¿con qué no hubiera entrenado el 10% de lo que yo quería que entrenara? Sí. Él no iba a tener problemas. Lo he hecho bien. Mira, Lo Javi. hizo súper bien, sí. Javi, Yolanda, Susana, yo no sé quién de ustedes fue que habló con estos franceses, que ellos ya venían, y de hecho aquí ya se ve en el fondo cómo el clima el cielo deja de ser azul y empieza a ponerse gris. Sí. Y te digo, uno de ustedes habló con estos que venían bajando. ¿Quién fue de ustedes fue que habló con ellos? Yo no. Yo hablé con otro sé. grupito que era gente muchísimo más mayor. Y yo flipé, porque yo pensaba, si ellos son capaces de hacerlo, Sí. pues nosotros también. Claro. Si fuera el caso de que hubiéramos salido a las 6 de la mañana donde el refugio. Claro. No, el tema es que ellos son mayores, pero saben dónde están y saben a qué hora tienen que salir y salieron temprano y saben cuál es su paso. Ahí está la diferencia. Lola, voy a buscar ese video para que se vea. Es más, lo voy a buscar tú a ver. Igual es por eso, porque no habla ni 10 palabras en una hora. Sí. Y bueno, el Jordi a veces se enrolla más que las persianas. Mira. Yo digo que es por equilibrio. O sea, claro,
Ellos se juntan mucho porque hacen equilibrio, como uno habla Claro, mucho, habla se poco. complementan o se compensan. Sí, Hombre, sí. no puede ser más opuestos que ellos dos. Sí, sí. Yo vi una imagen de esa, el Alejandro sin camiseta, creo que iba además con pasamontañas, que era un poco siniestro, ¿eh? Porque ya lo conocemos, ¿eh, Alejandro? Pero... Mira, Mira. ¿Qué es esto? Ah, no lleva camiseta. Eso es un directo. ¿Dónde? Mira, aquí. Una videollamada que hicieron y mira Alejandro. Es buenísimo. Me encanta. Alex Drake. Alex Drake. Dios mío. Qué bueno. Y es verdad que no hablaba nada. Nada, ¿no? O sea, como súper, no sé. Y él se ponía a jugar con el fondo del... Como un personaje oscuro, ¿no? Sí. Ahí va cambiando los fondos. Sí, Hola, tenemos nueva invitada. Una nueva integrante aquí, Laia, que es Hola, una futura montañista. Sí, ¿verdad? Laia, mira. Hola, Laia. Laia, mira. No. Que acaba de despertar. Vale. Hay que darle su tiempo. Sí, sí. Ay, perdón. Bueno, No quería chicos, darla. seguimos aquí. Aquí ya empezamos ya a subir. De hecho, se ve ahí el grupo que empezamos a lo que es el penúltimo tramo de la subida. Aquí vamos, bueno, Javier. Aquí se puede ver ya cómo la nube empiezan a bajar. Sí. Sí, aquí ya empieza a ponerse feo. Javi aquí me está enseñando cómo vienen las nubes cargadas de agua y a lo que nos espera. El puntico blanco en el medio somos nosotros. Estamos rodeados de tormenta. Sí, me acuerdo. En el ojo del huracán. Sí, sí. Estamos en el ojo del huracán. Qué bonito, qué bonito. Señores, aquí se ven, todavía en la parte última, se ve un grupo de jóvenes que vienen por aquí. A ver si puedo darle para adelante. Sí. Mira. O sea, siguen. Yo creo que el último grupo que nos encontramos fue este. Sí, con los perritos. Sí. ¿Alguno de ustedes habló con ellos? No. No. Yo no hablé con nadie. Yo no tenía respiración para hablar con nadie. Yo no podía, no me daba ya el cansancio. Bueno, seguimos. Ok, Javier, explica qué le pasó a Beatriz aquí. Déjame dar la pausa. Ostras, mira sí, a Beatriz aquí donde está. ¿Qué le pasó a ella? Y a Jorge, que está atrás también. Sí. A Jorge, no, perdón, a Iván. A Iván, sí. Mira, pues claro, el camino es bastante, y que lo digan las chicas, en este grupo realmente había dos personas que estaban manejando lo que es la orientación, que éramos Jordi y yo, que teníamos las rutas, que teníamos el GPS. Yo creo que realmente más nadie andaba fijándose mucho en el camino, porque el camino realmente es bastante, se ve, el camino se ve, tiene marcas de vez en cuando, pero en ese punto específicamente había un desvío hacia la izquierda, que es eso que se ve aquí, ese caminito que se ve aquí arriba. Si lo ven, se ven dos personas ahí, que son Beatriz y Iván, que realmente había un montón de piedras y parecía que podía ser el camino. Y en ese momento ve a Iván con una marcha que no veas. Iban como bólidos. Sí, a saco. Sí. Iban muy bien. ¿Sabe aquello cuando tú te ves en tu ritmo y vas pum, 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 pum? Bueno, se dieron cuenta que el tiempo se estaba cambiando y querían llegar sí o sí y estaban Sí. Bueno, como máquinas, dos robots subiendo. Sí, claro, desde luego. Y para poner en contexto, nosotros teníamos que seguir caminando justo donde tenemos las nubes estas de frente y que cada vez estaban más cerca. Sí, ya el tiempo se estaba cerrando, que es lo que se espera realmente en esta época. Siempre hace muy bueno de día, pero a partir de las 3, 4 de la tarde siempre se va cerrando el tiempo y se va complicando. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que yo para ese entonces tenía ya poca agua. Me quedaba poca agua y me dice Javier, no te apures, aquí hay una fuente donde tú puedes beber agua. Ah, no, pues está bien, pues me espera la fuente. Yo estoy viendo la nieve, pero que no me imaginé que en junio iba a tener que cruzar la nieve. Bueno,
el punto es que empiezo mi vicisitud aquí de la nieve. Por aquí, ¿qué tal? Ok. Yo tengo que atravesar toda esa nieve que está de nuevo ahí. ¿Qué pasa? Beatriz, que iba arriba, yo una me enterré hasta la cintura en esta nieve. Mi amor, un disclaimer, mi amor, todo es efecto especial, ¿eh? Y me dice Beatriz, Jordi, yo estoy arriba y te estoy viendo que estás jugando con la nieve. Y dije, no, Beatriz, yo estaba luchando por mi vida, atrapado en la nieve. Que mira cómo ya tengo el pie cubierto Jordi, de nieve. qué pasada. Sí, es que te hundiste hasta... Sí, claro, Yo lo vi porque yo estaba dentro de esta placa de nieve, yo estaba donde que es la fuente, donde el agua salía. Sí, yo lo he grabado desde otro punto de vista. Manel entró y salió sin problema, ¿eh? Claro, pero nadie pesa. Sí. Sí, pero nadie pesa lo que yo peso, ni nada. Bueno, en este tramo de aquí ya todos se habían ido arriba y solamente nos quedamos Alejandro y yo. Dice Ana, la verdad es que por lo que lleváis enseñando, la ruta tiene pintaza. La verdad que sí, Ana. Es una ruta que queremos repetir porque no nos quedamos con la gana. Dice mi esposa, qué dramático. Habían sitios sin nieve y te van por ahí. No, mi amor, es que... No, Mariloli, no has entendido nada. Es que dentro, al medio de la placa de nieve, había el fuente de agua. Sí. Pues de ahí, había que pasar por ahí, sí. En ese caso, sí. Normalmente sí, le doy la razón, Mariloli, pero en este caso en particular, había que pasar por ahí obligatoriamente. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, el punto es que, señores, en este caso ya nos quedamos Alejandro y yo solamente. Y claro, porque ¿qué pasa? Que ustedes iban como si se fuera a acabar el maratón de Londres. Y yo quería grabar, yo quería hacer fotos. Íbamos como si nos estuviera cayendo lo que ves ahí en la foto. Sí. Claro. Que eso ya venía para encima de nosotros. Claro. Eso venía para encima de nosotros. Pero no importa, yo quería hacer fotos, videos, y ustedes no me dejan. Fotos, sí. Claro. Entonces, yo dije, mira, váyanse, Alejandro, nos quedamos tú y yo. ¿Qué pasa? A Mariloli, que por ejemplo conoce a Alejandro, que no está Alejandro aquí, yo me ponía a hacer estas fotos, estos videos, cuadraba el ángulo, esperaba que la nube viniera, y me tomaban como 10 minutos. Y cuando yo me volteaba, yo veía a Alejandro y que, oh, Alejandro, tú estás aquí conmigo todavía, porque no hablaba, no opinaba, no decía nada. Bueno. Sería bueno que la gente supiera que en ese punto que estamos hablando aquí, ya llevamos de caminata, ¿cuántas horas, Jordi? Un montón. Muchas, quizás 10 horas. Yo estaba destrozada aquí ya. Ya llevamos muchas horas de caminata subiendo. La ruta es exigente porque al final son horas con desnivel. O sea, sí. No, la ruta no paró nunca. Fue subida desde que empezamos. O sea, no hubo momento llano. Sí. No hubo momento llano. Y hay que decir que aquí ya, o sea, en ese punto que tú estás hablando, ya teníamos personas, estamos todos cansados, pero había algunos que estaban más cansados que otros. Sí. Dani, que yo le había insistido que se hidratara bien, que comiera cada cierto tiempo, no sé qué. Dani me estaba dando señales ya de deshidratación y de azúcar baja. Sí. Yo en mi caso, haber luchado para salir de la nieve, me desgastó la energía que tenía. ¿Qué pasa? En este momento, y perdón, con el respeto de todos ustedes, pero tengo que dirigirme a mi esposa. Mi amor, para que tú veas que ya yo soy maduro en la montaña, que ya sé decidir, mi amor, para que puedas confiar en mí siempre. Llevamos 10 horas y en kilómetros. A ver si lo podemos confirmar o no. Claro. Búscate un perfil de la ruta ahí. Ana, yo me río. ¿Tú sabes qué? Yo me río riendo, Ana, no por tu pregunta, sino porque, claro, 10 kilómetros, 10 horas suena como, wow, han hecho como 30 kilómetros. No, Ana. Mira, te voy a enseñar el perfil de la ruta. Mira. El promedio son 2,5 por hora, para que pienses, de kilómetros, pero que en montaña eso es un poco diferente. Sí. Mira, déjame ver si accediendo aquí, puedo ver exactamente el perfil de cómo que llevábamos ahí. Sí. ¿Seguro que no quieres otra cervecita? Sí, ¿no? Sí la quieres. No.
La otra es más pequeñita, creo. Es Son pequeñita. 25 centímetros. Venga, es va. una botellita. Ana, pequeña. para que te entienda, el total de kilómetros fueron 22, Ana. Tengo croquetas también. ¿Quieres Sí. que haga croquetas? No, yo por mí estoy igual. Pues aquí no me deja ver. No te deja ver el perfil, quizá en... No, No. podría quizá ver Sí, más- sí. En Wikiloc no te deja... No. Sí, no. Sé lo que voy a hacer, Espérate. Javi, sigue hablando de lo que pasó en el momento de no retorno, lo que voy haciendo esto. Bueno, entonces mientras subíamos ya desde la Font Nostra hacia el Canigó, que es ladeando una de las montañas que queda a la derecha, pues ya el cansancio comenzaba a salir en algunos miembros del equipo. Algunos miembros del equipo no estaban acostumbrados a hacer senderismo todos los días, ni todos los meses, ni habían entrenado demasiado, como Manel, que salió prácticamente de unos turnos durísimos de trabajo a la montaña sin haber entrenado. Sí. Y claro, y Manel sí era consciente de de que estaba ahí haciendo lo que iba a poder y ya está. Pues Sí, Manel ya estaba dando señales, hacía pronto que decía, yo no sé, no lo veo, yo voy tirando de momento. Manel se hubiera quedado en el refugio. Manel se hubiera quedado en el refugio, dijo, yo me quedaba aquí. Sí, pobre, sí. Y Daniel, como comento, me Sí. estaba diciendo, tío, no sé si voy a poder, no sé qué yo, ¿cómo que no sé si va a poder? Cuéntame, que dice, es que estoy muy, muy cansado, no sé qué. Y yo, ¿tienes la boca seca? Yo, sí. Y yo, ajá. Hasta he estado bebiendo, bueno, más o menos. Le saco las 2 botellas llenas de la mochila. Y yo, ¿bebiendo dónde? No has bebido nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás ¿Y por qué? deshidratado? Porque es nuevo, Susan, porque es nuevo. Y tú, Pero- nosotros sabemos que cuando que da mucho palo pararse, sacar y beber da mucho palo. Hay que obligarse. No tenía el Camelback, ¿eh? No tenía. Entonces Daniel estaba deshidratado a ese punto. Buah. Y también me estaba dando señales de azúcar baja. Claro, yo estoy viendo eso. Jordi va abajo ya, que lo veo que va lento después de la fuente. Lo veo más lento. Con Alejandro abajo, o sea, el grupo se ha dispersado. Beatriz e Iván van delante como un cañón. Y Susan iba, no sé dónde iba Susan, por ahí detrás. Yo iba con Dani. Yo iba con Dani. exacto. Antes yo estaba con Bea y iba más o menos bastante bien, iba con fuerzas y todo, pero no iba tan rápido como Bea. Bea iba de verdad. Con la flecha, así. Sí. Y Iván se puso al lado. Wow. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en el cual el clima se fue cerrando un poco más. Jordi me llama, me dice, adelante Zorro, yo adelante Corsario. Ustedes que van rápido, yo, bueno, eso es mal comienzo. Digo yo, bueno, mal comienzo. Dime Jordi, ustedes que van rápido. No, párate ahí, Javi. Déjame llegar hasta ese punto. Resulta que, respondiendo a la pregunta de Ana, ¿cuántos kilómetros llevábamos? En ese momento llevábamos 16.1 kilómetros a una altitud de 2.429. Ya vamos ahí. Respondiendo al comentario de mi esposa, claro que al comentario de mi esposa, y es verdad que se llama Maniloli, con Jordi, entre fotos y reflexiones de por qué los pájaros vuelan para el norte y demás, 10 horas equivalen a 0.4 kilómetros. Y es verdad. Es verdad. Esto es verdad en el principio del camino. Y luego nos se hace de noche y tenemos que correr. Y es verdad. El punto es que yo estoy haciendo mi foto y mi video y digo, bueno, este es un live y en mi canal le puedo decir una palabra. Y digo, coño, pero es que esta gente van a 1000. Coño, no se paran a ver la neblina ni los granizos. ¿Por qué? ¿Quién que lo está esperando? Jordi, porque para eso había que salir temprano. Bueno, temprano y dosificar. En plan, tantos kilómetros, tantas horas, pues
ahora tenemos que acelerar un poquito, ahora podemos parar para tomar fotos, para beber, para comer, para lo que fuera. Claro. Pero no todas las fotos en el principio y luego todo acelerado al final. Claro. Bueno, en ese punto en el que estamos ahora mismo, 12297. Lo que voy a poner ese video para que se escuche el audio. 12, 2. Para que se escuche el audio. Atiende. Aquí, creo que. Ok, sí. ¿Qué audio? Ah, Ahí vale. viene. Zorro. Como vamos más despacio, vamos a ir caminando, Alejandro y yo, cambio. ¿Caminando en bajada o en subida? No, ya en bajada para regresarnos. Coño, pero... Correcto, para estar todo en la misma sintonía, ¿eh? Ok, perfecto. Ya sabes, atento al radio porque no se te moje mucho. ¿Pero qué pregunta la de este? No, seguimos subiendo, maricón. Coño, ¿pero qué pregunta la de este? No, seguimos subiendo, maricón. Bueno, Jordi, hay que ser preciso. Hay que ser... No, pero es que es el contexto, por favor. ¿Quiere escuchar esta vaina otra vez de nuevo? Bien, Zorro. O sea, yo lo que veo es, tenemos los granizos lloviendo, ya está la tormenta, ya está el viento. Entonces, coño, no, esto hay que devolverse. Yo me voy a devolver por lo menos. O sea, yo entendía que esto iba a asimilar que yo ya me iba a devolver. Vamos a escuchar. Adelante. Como vamos más despacio, vamos a ir caminando, Alejandro y yo, cambio. ¿Caminando en bajada o en subida? No, ya en bajada para regresarnos. Coño, pero... Correcto, para estar todo en la misma sintonía, ¿eh? Ok, perfecto. Ya sabes, atento al radio porque no se te moje mucho. ¿Pero qué pregunta la de este? No, seguimos subiendo, maricón. Ay, o sea, tú entendías que yo iba a seguir subiendo con la tormenta. Jordi, no importa, lo que pasa es que hay que ser preciso. Quiero saber si está bajando o subiendo. Ya está. Has dicho, vamos caminando. Pues eso... Claro, yo quería estar seguro que tú ibas de bajada, pero bueno, es gracioso. Mira, para los que aún no conocen a Alejandro, yo le digo, Alejandro, como tú y yo ya nos vamos de retirada, yo quiero 2299. 22. Resulta que yo digo, Alejandro, vamos a hacer un video tú y yo, pero tenemos que meterlo en el papel de que esto está feo, que está fuerte. O sea, tenemos que ponernos como que estamos pasando mucho trabajo. Así que pon cara de que estás preocupado, porque este video es lo que voy a usar cuando edite esta película para YouTube. Es lo que voy a poner de primero, que es como el hook, es como el gancho para que la gente vea el video entero. Así que te siento que ponga cara de traumático. Yo creo que por favor miren la cara de Alejandro. Yo metido en el papel, miren la casa. Es verdad que había viento, es verdad que hacía frío, es verdad que había granizo. Sí, todo es cierto. Pero coño, pon cara de que tú estás preocupado. Miren la cara de Alejandro. Okay, guys, this is the situation. Just after around 8 hours, almost 9 hours, there's a huge storm here with us. Look how Alejandro is moving with all the wind. Take care, Alejandro. So, we just... Me muero. Se salió del papel ahí, ¿eh? O sea, aquí la situación es la siguiente. El jodido gorrito se me movía y yo no podía ver. Entonces yo digo, Alejandro, yo voy a poner un efecto especial de sonido. Tienes que moverte, como que el viento te está moviendo. Por eso yo digo, claro, como está a mi espalda, yo no estoy viendo lo que ahora porque lo veo. Y Alejandro, tienes que te está moviendo, que el viento te va a volar, porque eso yo quiero poner dramatismo. Entonces, miren a Alejandro. Size, our life is in danger, so we are turning back. I don't know if you can hear me. We are turning back. This is so dangerous. Right, Alejandro? No. No, come on, man. Canigó. Yeah. Canigó's gonna be for another time.
This is so dangerous because to climb the peak, can it go so slippery? These are death, and I have a beautiful wife and 2 daughters. Dad, Jesus, please help us. This is so dangerous. We are so afraid. You can see all the winds. It's so cold, so freeze. You see how I get inside the snow. Are you afraid, Alejandro? Se está No se ve a Alejandro morir de del miedo. Está aterrorizado, ¿eh? Sí, sí. A mí se me ponen los pelos de punta de verle la cara. Sí, sí. Qué bueno. Ay, Dios, bueno, Alejandro, Javi, te cedo la palabra. Y a Yolanda y Beatriz, cuenten entonces ahora cómo ustedes vivieron, porque yo no estaba con ustedes. Yo les enseñé cómo yo viví mi parte. Hay unos vídeos, ¿Cómo hay unos ustedes? vídeos. ¿Tú no tienes ese par de vídeos que si son arriba antes, justo cuando nos estamos devolviendo? Déjame ver, creo que sí. Sigue hablando en lo que lo voy a buscar. Bueno, entonces, en ese punto que Jordi me llama y me dice, ustedes que van rápido, nosotros que vamos despacio. Yo, uy, mala cosa. Vayan delante, que yo voy tirando, no sé qué. Yo, bueno, ok. Entonces le digo, Jordi, no te preocupes, yo tengo a Dani aquí con síntomas de deshidratación y de baja, azúcar baja. Nosotros vamos a seguir caminando hasta la pared. Y en la pared vamos a tomar una decisión. Porque una vez llegado a la pared, subirla o no era un punto de no retorno. Sí. Si subíamos a la pared, ya probablemente no nos iba a quedar más remedio que dar la vuelta por detrás y ya no podíamos devolvernos. Sobre todo porque hasta ese momento ni se veía la pared, porque no se veía detrás de las nubes. Uh-huh. Sabíamos, aparte de que estaba lloviendo, de que había también trozos de nieve en la chimenea. Entonces, pues todo eso, digamos, ayudaba a que se fuera viendo claramente que probablemente no íbamos a acabar esta cima. Entonces, de repente, en medio de todo eso, la nube se nos abalanza encima, ¿verdad, Yoli? Sí. Y comienza esa lluvia gruesa, fría. Fuerte, sí, sí. Agua, nieve. Y comenzamos todo, la lluvia, pa. Y llega un momento en el cual la visibilidad realmente baja muchísimo. Llega un momento en el cual se ve solamente 2 o 3 metros delante. Yo dejo de ver a Jolly. Manel se había sentado. Manel dijo ahí atrás de que hasta aquí llego y se sentó. Manel se sentó y dijo, ya no me muevo, yo no me muevo de aquí. Sí, llego, y yo se quedó con él y yo, ok, vale, tenemos eso. Sí. Y Johnny me dice, estamos despacio. Y yo, bueno, Jordi, vale. Yo te iba así. veo a Dani así, que me ve así. Sí. Y yo, Dani tampoco está, Dani no lo veo tampoco fino. Y luego, y delante iba como una gacela, iban Iván y Beatriz. Sí. Y yo digo, wow. Y hago así y veo todo y digo, ya está. Sí, ya, hasta aquí, no, seguir hubiera sido imposible. O sea, seguir, porque seguir no era llegar a la cima, seguir era abarcarse en lo que significa llegar a esa cima y devolvernos hasta el campamento, que iba a ser una ruta que yo nunca había ido por ella, pero que era más larga por detrás. Jordi me dijo que en la previsión del reloj le estaba dando que íbamos a llegar al campamento a las 2 de la mañana. Uf. La previsión del reloj. Y, mi previsión no daba igual, pero bueno, mi previsión daba un poco menos, pero no, o daba, no me acuerdo. La de Jordi estaba mejor que la mía. Y en ese momento fue que yo dije, y ese vídeo está, el vídeo está cuando estamos ahí arriba, Jordi. Mira, lo estoy buscando, pero
No, parece que no lo subieron al Google Foto, pero si me lo buscan ahora y me lo mandan, lo pongo. Lo pongo. El que sí encontré este video que voy a poner, que bueno, para seguir con el tema, con el tema de Alejandro, porque ya ya decidimos devolvernos. Resulta que en el carro, yo soy latino, yo soy dominicano. Hombre, aquí dices algo. Espérate. Y entonces, en el coche, dramático, chica. Vale, Loli. Sí. No, y tengo que decir que como somos hombres, o sea, somos salvajes, somos primitivos, o sea, al día de hoy, o sea, bueno, nada, ok. El punto es que cuando en el coche que alquilamos, cuando íbamos, ¿qué es lo chulo? Lo chulo es tú y con un grupo de amigos en un coche con la música todo lo que da, cantando una canción divertida. Bueno, pues resulta que voy a poner cómo fue el coche con Alejandro. Está aquí. Ya verás. Se puede ver cómo estamos todos metidos en el papel y bueno, pues Alejandro decidió bajar el radio. Escuchen. Vamos, Alejandro, coño, canta. Loving you, no matter what you do, that's happening crazy love. Mira, Alejandro, coño. Alejandro, coño. Bueno, estaba grabando y él hace así. Ese. Y recuerdan que pasándoselo pipa. Sí. Pasándoselo pipa. Y recuerdan que comenté ahorita cómo yo luchaba por mi amor. Mira cómo yo luchaba por mi vida. Bueno, quizás un poco más dramático del tema. Lo reconozco. Eso entonces tiene que ser mi vídeo. Además, él dice sus primitivos. No, es Alejandro, que Alejandro lo subió a Google Foto. Ah, es de Alejandro. Sí. Yo te pasé mis vídeos, ¿no? Creo que no. Mira, ay, hostia, Jordi. Tú ves cómo yo luchaba por mi vida. Tú ves, mi amor. Sí, total, ¿eh? Yo lo he visto en vivo, en directo. Yo lo he visto en directo. Yo le estaba esperando ahí. Bueno, grabando. Grabando. Mira, pasándolo bien. Dice Mariloli, y que Alejandro ahí en el coche está estudiando la especie humana involucionada. Qué bueno. Bueno, toda la razón. Cuando nos regresamos, tuvimos que regresar este río. Es que las caras ¡A nivel! Hábitat, ¿qué parece? Luego tiene su recompensa. Resulta, señores, que ahora viene una parte que para mí me dio mucha gracia y es un comentario que hizo Susana. Resulta que cuando ya veníamos de regreso otra vez ya al refugio, pues resulta que pasamos por el refugio de Aragón, correcto, así que se llama, Javi. Sí, el refugio, el refugio de Aragón. Este refugio resulta que es súper coqueto, súper bonito, en el medio de la nada, de la naturaleza. La verdad que es chulo. Bueno, el punto es que déjame llegar hasta adelante, hasta donde encuentro ese video. Había un francés. Y el caso es que llegamos a esta casa, ya Susana debe saber la historia que voy a hacer. Resulta que cuando llegamos espérate, que estoy dándole para adelante al video. A ver, yo no tengo ni idea. Aquí a la derecha se ve el refugio. Resulta que en este refugio es la caseta pequeña. Sí. Mira. No se escucha. Espérate. Ah, sí, ahí.
Dale audio, dale audio. Ok, no, yo tengo que poner este audio. Oiga, escuchen este audio. Resulta que, bueno, pero pongo en contexto. Resulta que llegamos a esta caseta, entonces creo que Beatriz estaba mojada o tenía frío y entró a cambiarse. Sí. Mira, entró Beatriz. Coño, ¿por qué no puedo ponerte? No, ¿está aquí? ¿En Sí, pero serio? no lo ponerla al estudio. Device no connected. Pero seguro que Beatriz sigue intentando. Lo que te veo en la sala de espera, pero no logro entrarte. Pero sigue ahí, Beatriz. El caso es que Beatriz entra a cambiarse a este refugio. Y no sé quién más entró. Y afuera nos quedamos Susan, nos quedamos Javi y nos quedamos Iván. Y yo veo este francés tranquilito, con un libro en la mano, leyendo, disfrutando del entorno, mimetizado con todo. Por eso yo tengo que poner tema de conversación, tengo que hablarle. Y resulta que, ¿qué pasa? Yo le digo, oye, discúlpame, ¿habla español? Sí. ¿Y tú estás aquí solo en los Pirineos? Dice él, sí. Yo no, patito, tengo que reconocer, y mi esposa está aquí creyendo que, mi amor, te doy las gracias, princesa, que ya tú me dejas salir solo a los Pirineos, amor. Te amo y gracias por eso. Y digo yo, no, pues espérate. Tengo que mandar un mensaje de a mi esposa para que vea que él sale solo y que no pasa nada. Sí, es verdad, ya me acuerdo. Sí. Pero ¿qué pasa? No. Así que no pasa nada cuando uno se va solo a la montaña. Exactamente, ¿Verdad? exactamente. Pero y él resulta, no quiso. no. Entonces yo le digo, mira, yo soy youtuber, te voy a poner mi canal. No, y que no te pongo. Mentira, lo voy a poner. Y entonces resulta que este es el video, mira. Déjame ver cómo lo pongo aquí. Déjame ver. Present file. Este es el file 12330. Mira. 12330. Sí, porque es muy chistoso el francés. Y después el comentario de Susan también es muy chistoso después. 12330. Ni idea. Yo pienso que estaba dentro de la casita y intentando... Ok, atención. Mira, viene el video. Secar mis cosas. Amor, estamos en los Pirineos, cerca del Canigón. Tú no quieres que yo salga solo, ¿verdad? Pues mira, nos hemos encontrado con... ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. Oye, nombre español y todo. Guillaume. Guillaume. Resulta, un paréntesis, para que entiendan yo espero que el francés no te denuncie. No, mi amor, no me va a denunciar. Resulta que el diálogo que tengo con él ahora, pero para que entiendan el comentario de Susan que dijo después al final, que Susan va a agregar ahora. Susan dijo de que tú te imagines que este se haya pasado un año entero esperando este día para ver el atardecer leyendo su libro en la montaña y ha venido Jordi a dañarle el momento. Susan, ¿qué fue lo que tú dijiste? Cuenta. No. La imitas muy bien, ¿eh? Tú también, Jordi. Mejor que yo. ¿No hay más vídeo ahora? Sí, le voy a dar play. Déjame dar play y después tú comentas. Mira. Nos hemos encontrado con Guillaume. Mi amor, tú no me dejas salir solo, pero él está aquí solo. ¿Te da miedo? No me da miedo. ¿Te preocupa? No tanto. Ve, tú ves. No, él no lo pensó, él lo dijo con sinceridad. ¿Has sentido que tu vida está en peligro? A veces. No, esta parte tengo que cortarla. Esta parte tengo que cortarla. Pero bueno, pero mira, no te la corto. Pero mira, di, Mariloli, no tenga miedo, deja que Jordi salga solo, ¿ok? Mariloli, no tengas miedo que Jordi salga solo. Mariloli. No mientes. Sí, pero que sale solo. Ajá, ¿y por qué él sale solo y yo no? Hombre, creo que... Ajá, ¿por qué? Que tiene más experiencia, ¿no? Tú has crecido en los Pirineos. Sí, eso es. Bueno, yo crecí en el Caribe. Di, Mariloli, deja que yo salga solo. Pero Caribe, eso es cócteles y playa. No, tenemos el pico más alto del Caribe. Mariloli, Guillem te va a dar un mensaje. Mariloli. Sí, no es peligroso irse solo por la montaña. Es un encanto. Ok, perfecto. Así que, mi amor, ya lo sabe. Okay, yo creo que Mariloli con esto no sé si le convence, ¿eh? No, porque Mariloli sabe que él estaba de broma, no. Ya. Entonces, lo bueno de este video es eso, de que Susan decía de que es que se ha pasado todo un año esperando esta salida para leer La tarde en la montaña en su casita y ha venido Jordi con su cámara y todo su ruido y no lo ha dejado leer. Es que le ha estropeado todo el viaje.
Yo no he dicho eso. Bueno, un poco así fue, ¿no? Pero estaba el chaval allí tranquilo, disfrutando con su Dos libro. chavales en la casita haciendo Sí. fuego, cada uno con su libro, Sí, no sí. se conocen, pero bueno, estaban Eso ahí. necesito silencio. Lo tendré aquí en el medio del canigón, en la Sí, caseta. sí, claro. Y de repente Silencio aparece y tal, Jordi. de Sí. repente llega un grupo de 8 personas, un loco con cámara que quiere documentarlo todo. Hola, mira, soy Jordi Tomoms, no me conoces. Un Oye, saludo para mis sígueme followers. en Instagram, mírame en mi canal de YouTube. Claro, entonces, claro, de estar solo a salir en un canal de YouTube, o sea, Imagínate, claro. la diferencia. Pobre hombre, ¿qué estará haciendo ahora el Guillem este? Ay, qué bueno. Señores, pero todo tiene la parte de Alejandro. Y esta es la visión de la parte de Alejandro. Mayoli, esto fue un mensaje para ti. Tú sabes que yo siempre te hago los cuentos de Alejandro, que él es como el mago de Oz, que de su mochila saca los snacks más chulos que te puedes imaginar. Bueno, pues estamos aquí, Iván, el cuñado de Javi, y Javi, estamos aquí los tres sentados hablando. Y allá del todo estaba solo Alejandro, comiéndose su plátano liofilizado. Y yo le digo a Javi y a Iván, chicos, Alejandro no brinda nunca, miren cómo no ha brindado, pero si yo le pido, él me da, ya verán. Tú vas a ver, mi amor. Hola, Alejandro, ¿tú quisieras darme un poco de tus snacks, por favor? No, maricón, por favor. Mira, para que mi mujer te vea que tú compartes. Mira, tú ve, mi amor. Mira, mi amor, mira. Y lo bueno es que él da sin parar. Yo se le tengo que decirle, ya, gracias, ya. Porque si no, él sigue dando. O sea que, mi amor, es muy buena persona, Alejandro. No podemos salir sin él. Ay, qué bueno, güey. Ay, qué bueno. Bueno. Jordi, yo tengo que irme, chicos. Dale, sé que tienen trabajo, Nada, dale, Javi, cuídate mucho, viejo. Que Te envío un par de vídeos por WhatsApp de esos de arriba, de la montaña. Pero casi son las 2. ¿Estamos acabando? ¿O cuál es? Sí, no, ya estamos terminando. Sí, lo vi, Javi. Bueno, pues nada, que acabe. Yo seguiré viendo en lo que pueda, pero tengo que moverme, chicos. Sí. Dale. Así que un besito. Hagamos Pues un esto beso. mismo. Nos veremos otra vez en el Canigó, seguro. Sí. ¿En el Canigó o en Figueras? ¿O en Figueras? Bueno, Dios, Figueras está de cuando tienes camino. un día libre. Figueras está de camino, o sea que bien. Vamos por buen camino. Sí. Muy bien. Bueno, me alegro de verte, Javi. Me encantó verlos, Igualmente. chicos. Un beso. Javi. Salud, adiós. Chao. Dale, Javi. Jorge, adiós, mi hermano. Bueno, sí, yo me despedía de Javi, por eso le hacía así. Pero bueno, no, ya, pues, ya os vais, ¿no? Jorge, quédate ahí. Yo me la estaba pasando pipa. Lo voy currando, he hecho un mogollón de cosas, pero que voy currando. Si yo digo, madre mía, si me la estoy pasando bien sin haber estado, vosotros que habéis tenido las vivencias que lo podéis disfrutar mejor, pues yo aquí me estoy descojonando de todo lo que estoy escuchando. No, es que fue de verdad, o sea, y eso que no hemos llegado todavía a la noche de la dormida. El punto es que nada, cuando seguimos bajando, cruzamos el río, Jorge y todo lo que nos están viendo ahora, resulta que llegamos, cuando cruzamos el río, como Javier y yo íbamos más lento, yo dije, mira, Alejandro, coge el radio, vete tú adelante, que nos vemos en el refugio. Ok. El punto es que se van todo el mundo. Y Javier y yo llegamos de último. Claro, llegamos fuera de la hora de cena. Pero bueno, ustedes, Yolanda y Susan, que fueron las primeras en llegar al refugio, ¿qué le dijo el Señor cuando nos vio todo enlodado, mojado, con frío? Porque la cena en teoría ya había pasado. ¿Cómo lo recibió el refugio? No, porque les avisamos que íbamos a llegar tarde y ellos lo sabieron. Y luego nos dijeron, bueno, nos veíamos allí con la cara todo cansados, fríos, mojados y tal. Y nos dijeron de duchar primero y no solo era nuestro grupo, sino dos personas más que iban a llegar tarde. Entonces han dicho, mira, instalados en la habitación, tomaros la ducha y tal. Y luego la cena lo vamos a servir en cuanto esté todo el mundo, o sea, nuestro grupo y los dos otros. Sí. Pero fueron muy simpáticos, muy amables.
Sí, la verdad que sí. Sí, la Sí. verdad que sí. Sí. La verdad que sí. ¿Y cómo fue la ducha? ¿Cómo fue el baño caliente? Ay, eso ¿Cómo horrible, era? pero eso siempre es así en un refugio, que tú tienes que pagar, no sé si eran 2 euros, 3 Sí, euros, eran 2 euros, y creo. te dan una ficha y luego con la ficha vas a la ducha, lo pones y tienes 4 minutos de agua caliente para ducharte. Eso es después de un día exigente, Sí, sí. luego ducharte contra reloj. Ay, Y mujeres sí, con sí. pelo largo y que tiene que enjabonarse y luego quitar todo el champú, ¡buah! Eso es, yo creo que la ducha fue el reto más grande del Sí, día. sí, no, la verdad es que sí. Bueno, y si eso es ustedes, que será yo, que soy grande. Bueno, el punto Ya, pero es con poco pelo. Eso sí, que el pelo, bueno, no. yo no tengo problema, pero lo he tenido largo y sí que sé lo que es, sí, sí. Sí, sí. Bueno, llegamos al punto que nada, chicos, estamos ya terminando, llegamos al refugio, o sea, cenamos, que la cena estaba muy buena. De hecho, déjame ver si puedo llegar para adelante para que se vea como. Sí. Y se acuerdan que fueron así la sopa Sí, con el arroz y no me acuerdo la carne que era. eran unas Yo- salchichas, creo. Eran Una salchichas. salsa de Sí, tomate y con salsa de salchichas. tomate. Sí, verdad, que estaba muy bueno, que estaba Sí, muy de bueno. sobra, de sobra. Muchísimo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Luego nada, nos dormimos. ¿Cómo fue la dormida? Resulta que cuando toca la hora de dormir, bueno, yo fui el último, dice Mariloli. Jordi es poco pelo solo en la cabeza. Sí. Tengo Es la demasiado única parte aquí. que he visto, Mariloli. Ah, Es la única Sí, parte sí. que... sí, tengo un botante en el Lo pecho y demás en la solo lo espalda. sabes tú. Señores, pecho y espalda. Sí, sí. Pecho y espalda. No se andan mal pensada, ¿eh? No. El- pero bueno, el caso es que Susan, la noche anterior que nos dormimos en Sahul, ella hablaba, no, porque tengo que dormir con una máscara, tapones, porque el ruido me molesta, porque me molesta lo otro, porque me molesta esto, más que aquello. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la hora de dormir, que yo fui el último en cambiar, yo sé que todo el mundo puso su litera, y la única litera que quedaba vacía era la que era al lado de Susan. Y digo, mierda, con lo que yo ronco, yo no puedo dormir al lado de ella porque entonces me va a mandar la miel, y conociendo a Susan es capaz de darme patada y trompada. Y decido subirme a la litera de arriba, que con el culo que tengo y lo grande que soy, pues pasé mucho trabajo. En una casi me metí el palo de subir la las escalera escaleras. por el culo, o sea, cuando estaba bajando de reversa. Bueno, el caso es que nada, digo, bueno, pues duermo arriba. Y de verdad que dormimos bastante cómodo. Así en la mañana, y ya de video con esto termino. En la mañana, luego Javi nos dio una bonita. Fue un momento chulo. Déjame ver si Sí. consigo que fue el momento de las canciones. ¿Cómo empezó ese momento de las canciones, chicos? ¿Ustedes se acuerdan? 12, 13. Que cogió la guitarra, Javi. De repente. Pero eso ya fue sí, por la mañana. por la Ahora mañana, estás sí, sí. saltando de dormir al desayuno. Sí. No, es que ya básicamente lo incómodo de la dormida fue esa. Bueno, lo incómodo fue, vea, que no dejaba de hablar. Vea, sí. Oye, cuenta. Yo con Alejandro. Sí. tapones y antifaz y todo, hubiera aguantado perfectamente a ti a mi lado roncando, pero la Sí. Bea, y plop, 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 y plop, 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 y Es Bea con verdad, no me Alejandro. No me Y acordaba. a Alejandro no le escuché, Sí, sí. pero a Bea, plop, 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 y no paraba. Es Bueno, verdad. al final dormimos todos, creo, Sí, muy sí. bien. Yo Y dormí en muy el bien, desayuno, desayunamos muy bien tampoco, Fue también, muy bueno. sí, Sí, es desayunamos muy bien. Sí. Y allí yo creo que teníamos más el ambiente de quedarnos en el refugio, Sí. tomar otro café, Sí. pasarlo bien, en vez de Más que caminar. animarnos Sí, sí. para ir a la montaña a hacer otra caminata. Yo creo que Y nadie ya quería caminar más. Javier cogió Sí. la guitarra Sí. y empezamos ahí a tocar, bueno, él a tocar y nosotras a Sí, cantar. Sí, sí. Bueno, eso fue muy nostálgico para Sí, mí. Sí, sí. Fue Sí. muy chulo, fue un momento muy chulo. Fue Yo me muy gustó chulo. mucho. Sí, fue muy chulo. Y no, mi amor, la litera eran fuertes la litera. Javi no sigue escuchando. El caso es que por la mañana Jordi Toms tenía preparada otra ruta Rambo
para Sí. hacer el día siguiente. Sí, sí, bueno, tenías preparado y bueno, y unos baños y todo. No. Sí, porque el plan el plan era hacer una ruta Rambo para irnos el domingo Sí. y después llegar a una cascada, así bañarnos en la cascada y después Sí, entonces sí. irnos a unos baños termales. O sea, Sí. nada salió como sea. De hecho, había que dejar ya el refugio. Pero ¿qué pasa? Cuando Javi nos deleita con esto, y lo pongo aquí ahora, la dueña del refugio, que ustedes sí lo vieron, hacía lo siguiente. Déjame poner este video de Javi, que tú no estás viendo. Todo empieza así. Un poco para adelante. Yo digo, Déjame ver. calla, no me... Ay, canta ahora. Mis campos y me lejos de ti. Cruzaré llorando el jardín. O sea, Javi era el animador del grupo. Sí, total. Lejos de aquí. Bueno, el punto es que nada, Javi nos dio un concierto aquí con su música. Javi nos dio con su música y la dueña del refugio nos grababa escondido. O sea, como diciendo, wow, se han venido los españoles a amenizar el ambiente del... ¿Has visto, Jordi, que por la mañana también llegó el francés que conocimos la noche anterior o la tarde anterior en la montaña? El Guillermo, el ¿Ah, Guillaume. sí? Llego a este refugio y Qué bueno. sí, yo salí un momento a la terraza y él dijo, ¿cómo puede ser? Los españoles ya haciendo fiesta a esta hora. ¿Qué? ¡Ah, yo no sabía! Él quería dormir en ese refugio y llamó, bueno, sentar afuera, abajo, no en la terraza, sino afuera en la roca, en el césped, y llamó para pedir si había sitio y no. Pues por eso se fue, si no hubiese entrado. O sea que, Susana, los españoles le jodimos su tarde leyendo el libro. Los españoles le... Bueno, joder, no, pero él llegó. Qué bueno, men. A ver, ¿cuál es esta? Cuando ya nada queda en el vaso. Sí, canta bien, canta bien. Sí, canta muy bien. Que fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue. Bueno, aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo. Bueno, el punto es, chicos, de levantarse y seguir. Aquí, ya. Bueno, el punto es, chicos, que nada, que así terminamos nuestro día del Canigó. Al final, el domingo. Bueno. Quiero que cuenten, para que no se vea que Jordi es el dramático. Como con Jordi nada es normal, ni siquiera echar gasolina. ¿Cómo fue la experiencia y el miedo que vivimos bajando en el coche hasta la estación de gasolina? Bueno, menos mal que estábamos bajando. Ah, que no teníamos gasolina, es verdad. Ay, No teníamos madre, gasolina. me acordaba. Es que no puede Mira. salir nada normal. Nada. No. Mira, mi esposa que me conoce sabe que yo odio echar gasolina. Y claro, cuando íbamos en el tramo peligroso con los precipicios, decía, mira, nos estamos quedando sin gasolina, pero ya llegamos. Sí. Y realmente bajamos, mira, Mariloli, era casi con los vidrios arriba y soplando para que el vehículo llegara hasta que finalmente echamos gasolina. Y ve acá, Beatriz, perdón, Yolanda, Susana, ni siquiera comer un picnic es normal, porque el plan entonces que teníamos era de pararnos en un picnic viendo las montañas a comer. Bueno, cayó el aguacero, que tampoco pudimos comer nada ahí. O sea que realmente fue una aventura bastante divertida todo. Nada, Sí, chicas, con la esto verdad llegamos, es que sí. con esto llegamos ya al final, para no hacerlo más largo. Quiero dar las gracias a toda la audiencia que nos ha visto, los que nos van a seguir en su video. Decirles, chicas, que estoy súper contento de que sean parte de esta aventura del Canigón. Muy contento de la amistad que tenemos, que sigamos por tiempo más viéndonos y saliendo. Que ahora en agosto viene el Costabona, ahora en agosto viene también el Balandrao, vienen varios picos los Pirineos, así que prepárense, en agosto viene muy chulo. Muy chulo. Pero ya tienes fechas. ¿Pero tienes fechas, Jordi? No, Yo me voy a ver si me coincide alguna, por fin. tengo que hablar con mi jefa, Mariloli, Vale.
entonces pactar, Adiós. Chao, Mariloli. para pactar la fecha. Pero Vale, yo vale. no con Mariloli. Qué feliz. Pactamos la fecha y entonces Sí. les digo, porque a lo mejor Mariloli nos da la sorpresa de que venga con nosotros, no lo sé. Ah, Así, guay. Ah, así que, imagina. chicas, ¿quieren conocer a Mariloli? ¿Sí o no? Sí, Sí. por favor, sí. Tú ves, sí. mi amor, como mis amiguitos te Sí, quieren que quiero. conocer. Sí, sí, yo creo que tiene que ser una crack. Mariloli sí es muy chula. Sí, Mariloli es muy sí. chula. Es muy chula, es muy chula. Sí, Jorge, sí. ¿y a ti? ¿Te veremos con nosotros en la de verano? En la de agosto. Pues sí, a ver, en agosto qué fecha, porque a mí lo que me ha fastidiado, a ver, en un principio lo tenía todo bien. Yo estoy encantado, chicos, estoy agradecido que me hayáis permitido estar aquí con vosotros. Ha sido una grata experiencia en esta hora y tanto que llevamos, ahora 3/4, y no, se me ha pasado rapidísimo, no me ha aburrido para nada, he estado teniendo un rato de faena menos, así que sí que me encantaría, sí que me encantaría. Claro, saben que estas fechas pueden ser según qué circunstancias, al tener yo el negocio me lo tengo que montar sabiéndolo bien con tiempo. Ok. Pues sí, me quiero sumar, quiero formar parte de este grupo en 100% en todos los sentidos, no como aquella vez que me tuve que quedar, Es toda pues una locura, lamentablemente. que lo sepas, es toda una Sí. locura. Sí. Sí, Me ha encantado, la me ha verdad que encantado sí. escucharos, de verdad. Y las dos experiencias que yo he vivido con Javier, que me he sentido, mira, cuando estuve en la primera, que yo venía de neófito de nada, me sentí muy seguro porque dije, ostras, de verdad, Javi sabe lo que está haciendo Sí. y claro, ya después andaba yo tranquilo de la vida y quedé con ganas de más. Quedé con ganas de más y entonces por eso es que yo, si yo me quiero sumar, pues decirme a ver las fechas y eso. Ahora, yo si es cuando haya frío, para mí hasta mejor, porque yo con el calor soy muy malo, Sí, a pesar de que soy del Caribe y todo eso. Pero No, en la yo montaña soy- está mejor. Exacto. Es en los Pirineos, no es a Colcerola que vamos, es a los Pirineos, que ahí, óyeme, hace fresquito el ambiente. O sea que sí. Jorge, ahora eso Sí, sí. yo lo prefiero. Ahora, Jorge, Ya. tú eres del grupo, Jorge, de Susan y Yoli y Beatriz, que van como si fuera un maratón de Londres. Tú eres del mío, que es ve el pajarito, ve el gusanito, ve el río. ¿Tú eres de qué banda tú eres? Pues yo creo que yo estoy como en el medio, porque a mí me gusta una cosa y la otra. O sea, no. No somos dos bandas, tenemos que encontrar el punto sí. intermedio. Yo estaría en el medio también, creo. A ver, a mí me gusta el medio, el equilibrio, porque, a ver, Sí. como que si me la paso sin disfrutar el pajarito y eso tampoco, ¿eh? Yo quiero Claro. disfrutarlo. Sí, sí. Pero, exacto, sí. También todo No que sea hacemos un muy... maratón, sí, me encanta eso del... No hacemos un maratón. Bueno, es verdad. Bueno. Es verdad. Me tengo que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, ¿sabes qué? Yo no puedo despedir este programa sin poner algo que yo quiero que vean, pero en lo que yo pongo, en lo que busco ese que estoy buscando ahora, Dolly, ¿tú puedes imitar cómo es el acento mío y el de Susan? Ole, esa era mía, la Yoli. Venga, vamos, Yoli, venga, dale, Yoli, tú puedes. Jordi, ¿cómo tú organizaste esta salida al canijo, Jordi? Explícanos, a ver, cuéntanos tu experiencia, Jordi. ¿Cómo tú llevas esta mochila, Jordi? Cuéntame. Sí, porque yo le dice que yo siempre hablo así como wow, como en extremis, como... Sí, Wow, tienes razón, pero Yoli, pero mexicaniza un poco tu acento. Sí, hace así, no sé, no lo hago muy bien, pero bueno, más o menos. No, lo hace perfecto, lo hace perfecto. Me ha encantado nada más la iniciativa, lo que pasa es que ahora intento yo, lo que pasa es que tú sabes que Jordi es del Caribe, claro. Y él habla de otra manera. Sí, claro, sí. Bueno, a mí me encanta, me hace mucha gracia, sí. Y lo tengo tan aquí, tan interiorizado de salir con él y todo, sí, me hace mucha risa. Yoli, ¿y cómo emítame el acento de Susan? Es que Susan no me sale tan bien, además Sí. No, que Susan me mira muy fuerte. No. No te atreves ahora. No te atrevas porque yo no hablo así. No, yo no hablo así, no lo haces bien. Eso me dijo. Y entonces ya no me atrevo más.
No, Susan no le acabo de pillar el punto, un poquito sí, pero no. A mí me hizo gracia el vídeo aquel de Jordi, yo confío en ti, en todos tus aparatos, pero mi intuición me dice que es por aquí, pero yo me fío de ti, de todos tus aparatos. Jorge. Ese fue buenísimo, me encantó. Ese es el que estoy buscando. Jorge, mira lo que pasa. En octubre del año pasado, Susana y yo hicimos una ruta por los Pirineos. Y se nos hizo de noche. Y había un tramo. Ya yo lo conocía a la perfección, el tramo. O sea, yo sabía dónde yo estaba. Y era oscuro. O sea, ya estaba de noche. No hay que traer eso, no. Estaba de noche en los Pirineos con un matorral que nos cubría entero. O sea, de verdad, mi amor, para que tú veas que yo soy muy maduro en la montaña. Y el punto es, Jorge, que el camino era, por ejemplo, déjame quitar el background porque entonces no se me ve bien. Mira, resulta, Jorge, que el camino era para allá, pero donde había que ir, donde teníamos el coche aparcado, pero que el sendero hacía así, vía montaña, y después volvía. Pero yo soy el del mapa. Yo sabía dónde yo iba. Susana no tenía ni mapa ni nada. ¿Te entiendes? Y entonces, solo su intención. Solo su intención. Intuición. El punto es que me dice Susan, ya tú sabes, cansado, de noche. Yo muerto del hambre porque como ese día, yo la verdad cuando voy a la montaña y Marilyn me prepara la comida, yo como bien. Pero cuando Marilyn no me la prepara, yo paso mucha hambre. Y entonces, ya, aquí está el video. Déjame darle para adelante, creo que está como por aquí. Es buenísimo, me hizo mucha Sí, esta parte es muy buena. Me hizo mucha risa, mucho. Digo, me encanta Susana. Yo creo que ni siquiera lo he visto yo, me lo habéis contado, pero yo no lo he pues debiera de verlo. Mira, Jorge, mira esta parte, te repito, Pirineo, ya de noche, cansado, exhausto. Bueno, también llegamos más tarde, porque, ¿qué pasa, Jorge? Yo tengo un pacto con mi esposa. Ella me salva de los insectos, los fantasmas y las vacas, y yo de los hombres. Entonces, yo también venía con Susan, que ya veo que ella es más pendeja que yo, y nos encontramos con una vaca. Everything seemed to be going well. A little worried because it was getting dark, but what we didn't know was that we were going to meet a cow that was going to delay us even more. Vamos, Mishu. Y entonces, se nos hace de noche, por favor, avanza. Por favor. Bueno, a ver si lo mordíamos. Claro, Jorge, piensa tú esto. ¿Cómo yo le digo a Mariloli, mi amor, llegué a la 1 de la mañana a mi casa porque había una vaca en un sendero que no me dejaba caminar? Eso no suena a mentira por todos lados. Eso no cuenta creíble, pero míralo ahí. No nos movíamos por ahí la está vaca. La prueba, ahí está la prueba. Mira. Por favor, te lo pido, pasa. Mishu, Mierda, no hay forma de pasar. Mishu, Y entonces, Susan. No lo sé. Bueno, yo esta mañana con los pastores no tenía miedo, pero ahora... Mira, se fueron tus hijos, vete atrás de ellos, vamos. Mira, se fue. Vete, vamos. Bueno, si se queda ahí parado, se jodió esto. Ya, por ahí viene, Jorge, la parte de Susan, que es buenísima. Mira. Escucha, Jorge. Oye. ¿En serio? ¿Qué? Vamos muy... Bueno, yo creo en ti y creo en todos tus aparatos, pero vamos muy en contra de mi sentido. Es que, No. Sí, pero que fíjate lo que tenemos. Ya vamos todo el rato así. Es que fíjate, es que la curva está aquí, el tenedor está aquí. Hay que llegar aquí para venir para atrás. Porque no hay camino, mira. No, vale, eso digo. Confío en ti y en tus aparatos y todo, pero va muy en contra de mi intuición. Sí, no. Pues estamos bajo control. After 11 hours walking. ¿Quién acabó teniendo la razón? ¡Ura! Qué buena. Mira, yo me acuerdo muy bien de ese día porque yo estaba teletrabajando aquí en casa. Sigue. ¿Tú estás trabajando en la casa? Yo estaba trabajando aquí en casa y un viernes por la tarde me escribes. Y yo tenía un lío en el trabajo y me escribe Jordi con toda su alegría. Oye,
¿a ti no te apetece ir a la montaña mañana? Oye, mira, Susan. Y yo, Así mismo, así mismo. por supuesto que sí. Pues me diga, ay, si te parece, si vamos a, no sé a dónde, a Ribes de Freser, ¿no? Sí, sí, genial, vamos. Y él me dijo, ¿te parece si alquilamos un coche y compartimos los gastos? Y yo, sí, sí, le dije, mira, Jordi, te doy carta blanca. Es que tengo aquí un lío en el trabajo, no puedo hablar por teléfono, no puedo organizar nada, pero organízalo. Sí. Dime mañana por la mañana a qué hora, dónde tal tengo hora, que sí, estar. sí. Voy a estar, Sí, puedes sí. contar conmigo, comparte todos los gastos que tenemos, Sí, sí. pero organízalo tú. Sí, sí. Pues total, él lo hizo todo y hasta que yo no tenía que ir a Sanz, él recogió el coche, me vino a buscar aquí Sí, en sí. casa, bueno, todo, bueno, organizado, pero con mucho detalle, súper perfecto, pero yo un poquito a la loca. Y me fui sin bastones, me fui ese día sin el frontal. Nada, o sea, Y se nos hizo de noche y ay, es que ya estaba Mira, yo muy mal organizada, pero fue una escapada muy guay. mira, Jorge, ya, con esto te lo juro que termino. Resulta que llegamos a un refugio que está en medio del canal. Ah, bueno, Jolly, ese refugio lo vimos cuando hicimos la vimos. última ruta. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, pues, sí, es verdad, sí. pues ahí, Jorge, y todo lo que nos están viendo, resulta que tú vas dejando notas. Entonces el dueño del refugio o el que cuida el refugio te deja un hacha, te deja con materiales para que tú puedas pasar la noche. Bueno, pues resulta que alguien se le robó el hacha. Alguien le llevó el hacha al dueño del refugio. Entonces el dueño del refugio deja una nota. La nota ya es muy chistosa, pero sumado al acento de Susan es todavía más chistoso. Mira, ya, con esto te lo juro que terminamos este live. Refugio is a very clean refugio, and we found a very funny. Everybody leave a message, and read this one. That's very funny. Hola, soy Ramoncho. Cuido este refugio lo máximo posible. Algún gilipollas se ha llevado el hacho y algunas cosas más. Ojalá que te mueras lenta y dolorosamente. A las personas, disfrutad y... Ojalá que te mueras. No tiene desperdicio. No, buenísimo. Buenísimo. Bravo. Mierda. Señores, nada, ya, damos por concluido, chicos. Un abrazo, gracias por todo. Cuídense mucho. Nos vemos otra vez en Balandrao. Nos vemos otra vez de nuevo en el Costa Bona de ahora de agosto, chicos. Y gracias por formar parte de esta experiencia. Jorge, a ti te iremos a visitar pronto a comer pastel. Pues espero por aquí. Sí. ¿Estás en Figueras, Jorge? En Figueras, sí. Vale. Otra vez, di el nombre de di el nombre de la pastelería, el teléfono, la dirección, otra vez. Si tienen website, el website. Vale. Pues sí. Es el Girán Café. Estamos en el Carrenou 148 de Figueras. Los teléfonos no me los sé de memoria. Espérate. Ya, pero mejor enviárselo a Jordi, ¿no? Sí, o como tenemos el contacto de Javi y todo, pues no, o estás en el grupo tú, ¿no? Sí, él está en el grupo. Sí, yo estoy. Lo que pasa es que cuando pensaba que iba a ir, hablaba y me comunicaba. Ahora no hablo, pero estoy siempre pendiente. Lo veo todo, Sí, no hablo porque me da como vergüenza de como que este no ha ido y encima va a querer aquí opinar. No, por eso no lo hago, Jorge, estoy pendiente de todo lo que mandáis. No, tú eres parte de nosotros. Y pues, sí. Me podéis buscar por Instagram al negocio Girán Café con CHIRANT. Vale. Girán, porque eso lo son. Hay que organizar una visita. Sí, Pues lo vamos a hacer, Me encantaría. Y lo televisamos todo, lo instagramiamos y lo youtubeamos todo. Hacemos live todos degustando del pastel. Hacemos engagement, que salga todo el mundo. Eso, engagement, todo el mundo. Ahí está. Ese es el punto. Chicos, un abrazo, cuídense mucho. Vale. Bye bye. Enchanté tout le monde. Adiós. Chao. Hasta pronto. Adiós. Bye, chao. señores. ¿Qué es en línea? ¿Qué es en línea? Espérense, ¿qué es en línea? Déjame cerrar.